Gordo. El repaso de la actualidad política que nadie querría escuchar. Buen día Aragón, buen día Teruel, buen día Zaragoza, comarca de Zaragoza. Somos Julián Miguel García y David Pérez de Arroya. Y esto es Moliendo Gordo, el festival para toda la nación. Empezamos, principiamos, es comencen. Volver, siempre se hace duro volver. Se nos ha hecho un poquito bola, para qué mentir, pero ya estamos aquí, arrancando una nueva temporada, la cuarta, desde el corazón de la bestia aragonesa, Zaragoza. No sabemos si esta será la primera de muchas o la última que nos queda. Por eso, parafraseando a los ya extintos Isorray, codo con la Bordeta, porque la amamos, la odiamos y le tenemos un cariño ancestral. A Zaragoza, la capital del país, frente a aquellos empeñados en enfrentar a la montaña con el llano, al urbano con lo rural, a pesar de que seáis un poquito almendrones, hoy venimos a amar y agradecer desde el sur. A amar y agradecer en primer lugar a este lugar que hoy nos acoge, la Montonera Librería. No sabéis lo que habéis hecho dándonos un escenario. A la bonísima Chen como Pablo Rochela, hoy técnico de sonido, pero monoter y amigo para toda la vida. A Silvia Cebolla por todo lo que haces por el aragonés y por hacerle un huequico a este podcast que nadie querría escuchar. A la gente de Arainfo, que con tanto cariño nos trata. A la gente de La Ciclería, la plataforma de afectados por la hipoteca de Zaragoza. Zaragoza en Común, el sindicato de inquilinos de Zaragoza. Cinentiendo y tantas otros y otras que han pasado y pasarán por los micros de Radio Manotes. Sois la llama de esa Zaragoza diversa, alegre, rebelde y combativa. Cuidadla, que no se apague nunca. Os dejamos ese encargo, que lejos de odiar hará que cada día amemos más a esta ciudad. Sin más, a disfrutar de eso a lo que hemos venido hoy, a pesar de los tiempos recios que vienen, del desierto de lo real llamado Lambanato, militemos y habitemos la esperanza, como tienen por bandera los compañeros de Pol and Pop. Flipémonos y cuidémonos porque, como dicen otros referentes nuestros, en estos tiempos lo punky es ser cariñoso con tus colegas. Esto es Radio Manotes, esto es Moliendo Gordo. Adelante, endavant. Bienvenidos, benvingudes, benplegades al primer programa de la cuarta temporada de Radio Manotes, el único podcast capaz de hacer ganar la Agencia Espacial Española para Teruel a base de memes con el atentado de Carrero Blanco y directos de Twitch. Yo soy Julián Miguel García y me acompaña, como no podía ser de otra manera, una temporada más y seguramente la última, el monoter que, si no fuera porque le mata la curiosidad de ver cómo chutan sus guiones en directo, ahora mismo estaría de litros zorro perdido en el tardeo antipregón de Radio Topo. Fuerte aplauso para David Pérez. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estamos? Me autoaplaudo. ¿Cómo han ido esas vacaciones? Pues bien, y ahora mal, porque voy a tener que empezar a trabajar. Y eso a mí no me gusta ni un pelo, ya lo sabéis. En fin, aquí 200.000 movidas y perdiéndome el pedazo de pregón de la Jota de las fiestas del Pilar, que también te digo, no sé hasta qué punto eso de apropiación cultural, eso de poner de pregón a la Jota. Ya tuvieron la O con KCO hace unos años y ahora la Jota a este paso se van a hacer con el abecedario a base de pregones. En fin, tu creatividad en esta ciudad. Y bueno, paremos esta digresión, que no hemos venido a esto. Antes de arrancar, y ahora que tenemos aquí a bastante personal, que seguramente se lleven gratis todo lo que vamos a ofrecer. A eso han venido. No, eso desde luego que no. Vamos a por la propaganda, que es lo mejor o lo peor que se nos da, y vamos por partes. La primera, como Jack el Destripador. La primera, hemos hecho nuevo merchandising. Mucho mejor que el fucsia original. Para nada es una copia de esa serie famosa que no vamos a promocionar aquí. Amigos, en los primeros capítulos en Netflix, creo que es, en alguna plataforma de estas, le dicen colegas cuando sale Friends. Como la canción de Amaral. Son mis amigos, ¿no? Ah, no, esa era la del Reno. Vale, yo me perdí demasiados capítulos con el otro. Bueno, ayer estuvo. El nuevo merchandising es bastante menos llamativo, bastante menos. Tenemos todavía merchandising
fucsia por algún motivo, no sabemos por qué ha sobrado. Pero bueno, el que hemos traído esta temporada es negro, con la famosa y conocida tipografía de esa serie. Y nada, pues tenemos camisetas y tote bags porque las mascarillas ya no hacen falta. Bueno, ayer le salvamos... Esta semana hemos salvado a un senador la vida. Porque tenía... Julián, ¿no te lees ni las redes sociales de tu propio podcast? Mira a ver... Eso lo llevas tú. Es ya... Así, el otro día el senador de lo existe, que aparte de tener problemas en Twitter, también puede tener problemas de orden público. Lleva una mochila y no lleva mascarilla. Teníamos que hacer mochilas. No, mochilas no. Eso es demasiado caro, eso no se da cuenta. Entonces, dentro de la mochila del año pasado, del año pasado. Llevaba todo... Él metió ahí... Eso es como cuando sacas la chaqueta de invierno... y te encuentras ahí 50 euros o lo que sea. O lo que sea, o otras cosas. Que no vamos a promocionar. La gente entra en calor como quiere. Efectivamente. Entonces, con eso le evitamos, pues tenía la mascarilla. Mira qué bien. Esa ni la vendimos. Esa ni la vendimos. Porque tuvo que entrar a algún transporte público. Claro, iba en AVE. Ahí van a ver. Y fue con la mascarilla de Radio Monotes todo. Yo lo único que deseo es un público muy habitual de Radio Monotes, la gente que coge el AVE. sobre todo, claro, todo el mundo sabe que para ordenar el territorio, para vertebrar el territorio, lo que hace falta es el AVE. Y evidentemente... Ahí está Joaquín Egea. Pues le salvamos la vida. Problemas de orden público no, pero igual problemas políticos sí, quién sabe, dependiendo de con quién se encuentre. Merchandising nuevo. El merchandising nuevo, check. Siguiente. Patreon, eso, ¿vale? El Patreon. Tenemos Padre. Lo del Patreon. ¿Qué le pasa al Patreon? Tenemos una movida también del año pasado, ¿vale? No hemos hecho nada nuevo, los carteles sí, hemos cambiado los colores, los colorcicos, ¿vale? Entonces... sí. Eso es que tampoco lo has visto. Tampoco. Vale, bien. Hemos hecho lo más nuevo también. Bueno, nos lo han hecho. Porque, sí. Porque como todo en Radio Monotes, lo mejor de Radio Monotes es lo que hacen los demás, no lo que hacemos nosotros. Vale, eso es correcto. ¿Vale? Esto es una movida que se llama Patreon, que en realidad no deja de ser la cesta de toda la vida que pasaban el cesto que pasaba en la iglesia, pero virtual. Entonces, en el siglo XXI. Más del siglo XXI. Entonces, ahí Patreon... que la iglesia hiciera un Patreon de los feligreses más seguro antiguos. Que hay Patreons católicos. Estaría guapísimo. Seguro. Vale, y ahí tenemos que ir. Bueno, la cosa es que ahí, yo he ido a tomar un café, digo, igual los cafés en Zaragoza valen menos. ¿Y no? No sé. No sé, no he pagado. No, yo sí, he pagado. Valía justo la categoría más baja. €1,50. ¡Pam! ¿Vale? Entonces, con ese €1,50... Pasar de pueblo ya vale, que dice mi padre. A nosotros nos hacéis... ¿Cómo se diría? Reyes. Sí, nos hace mucha ilusión. No nos hace ilusión, porque luego hay que pagar cosas. Por ejemplo, el merchandising. Entonces, con ese €1,50 cada mes, nosotros hacemos montoncico. Luego hay cosas más gordas, ¿no? Que te llevas más recompensas y movidas. Pues, por ejemplo, la camiseta. Una camiseta gratis. Una taza que no hemos hecho. Pero solo tenemos un Patreon y es amigo. El Patreon de 15 euros nos conoce y de momento nos está reclamando la taza. Pues bueno, eso. Yo tengo una muy guapa en mi casa de Inópolis que se la podemos dar. Pues eso. De taza. Sí. Que pone Legendark. No, sale un esqueleto de un tiranosaurio Rex y debajo pone Dinopolis Teruel. Vale, esa... pues ya está. No, son la típica taza que compras al por mayor en los polígonos de Madrid. Sí. No voy a decir la etnia, ¿vale? Porque... hay famosos polígonos. No se puede da igual, déjalo porque esto está bordeando. Corta, que aquí hay gente muy peligrosa. Vale, entonces ahí básicamente entras y hay 3 categorías. ¿Vale? Muy divertidas, o sea, nos curramos mucho los personajes asociados a cada categoría y pues va por dinero y en función del dinero que le metas cada mes, pues tienes unas recompensas. Va, de 1,50 a 15 y en medio hay otra que no me acuerdo cuánto 5, era. Creo. Vale. Bueno, están los tiempos jodidos, pero bueno. Si alguien más hace de 15, miramos lo de hacer las tazas. Vale. Check, pro Patreon. Otra cosa. Directo Monoters. Directos en Twitch. Cafecicos Monoters. Cafecicos Monoters. A lo mejor empiezan a ser cafecicos con leche, ¿no? Con los de las No, ¿cómo? Bueno. Ahí, el otro día, eso sí que preguntaban por el Patreon. ¿Sí? No sé si para hacérselo ellos o para dar. Oye, ¿cómo funciona esto del Patreon? Efectivamente. Funciona mal.
Claro, no han contestado. Supongo que no les dimos la información que querían. Bueno, la cosa es que hacemos directos en Twitch. De momento, 2 a la semana. ¿Esto va a durar mucho? Seguramente no. Seguramente, como todo en Radio Monotest, acabe... No sé, de aquí a 2 semanas, ¿vale? Entonces, de momento estamos haciendo... En cuanto el programa se nos empieza a comer el tiempo. Bastante lamentables en términos de imagen. Sonido, ¿no? De sonido también. El sonido también. A mí se me escucha robótico. Efectivamente, porque yo soy un as de la Del técnica. balompié. Pero bueno, bastante que se graban. Yo pienso, seguro que a mí se me olvidaría darle algo. O sea, acabaría el programa y diría, mierda, no lo he grabado. A mí la primera que me entra, o sea, el primero que hicimos, que estaba solo, me olvidé de darle a la palanquita y alguien en el chat me dijo, no se oye nada. Eso es el nivel. Menos mal que había alguien escuchando. Vale, Si no, no hay sonido. ¿cómo suena un árbol en el bosque cuando se cae si no hay nadie cuando no hay nadie para escucharlo, ¿no? Paradojas de la vida. Hubiera sido un poco eso. Vale. En la era de la tecnología depende de la palanca las cosas. Bueno, pues esos directos generalmente se hacen de martes, viernes, pero igual cambian 2 días. Hay que estar atentos a las redes sociales. Porque hay que estar al quite. Twitch funciona así. De nuestras repente, redes pum, sociales. tienes un directo. Vale. Cuestiones, check. Check también. Los Lo de directos. Twitch, check. Esa es la mayor novedad que tenemos esta temporada. No hay otra. Vale. Bueno, ahí merchandising. Y ahora vamos a Monoters, información de servicio público. Antes de eso... Al vale. micro, acércate al micro. Hoy, ¿vale? Voy a transmitir servicio público. Aquí, está por aquí por el público. Yo voy a leer un mensaje. Vosotros, si sabéis algo, levantéis la mano. Hola. Anoche en el concierto de Ixorray, un amigo y yo perdimos una estrelada aragonesa de más de 16 metros cuadrados. Es enorme y pesa mucho. No tenemos ni la menor idea de quién se la llevó. Si alguien puede ayudarnos a localizarla, estaremos muy agradecidos. ¿Vale? ¿Eh? Sí. Me ha molado la última parte de si alguien puede o no localizarla porque es como o el que se la ha encontrado o si alguien la ve. Efectivamente. Si veis a alguien por ahí... Esto es rollo como cuando te roban algo, una bicicleta, Claro. y vas al rastro... Y yo, claro, que Zaragoza no sé dónde se hace, lo siento, pero disculpa. Sé que es muy grande y tiene muchas cosas. El de Valencia se hace al lado del campo de concentración de inútiles, que es el campo de fútbol de Mestalla. Entonces, claro, ahí vas al Mestalla y ahí puedes encontrar de todo. Sí, yo vivo al lado de ahí. Efectivamente, pues ahí, no sé, podéis acercar. Yo no sé. En este caso es una bici de 16 metros, ¿no? Igual está en la calle Alfonso. ¿Te imaginas? Estaría guapísimo la entrada de Pilar. Hubo una vez, esto ya Esto es verídico también. cebolleta total. En Valencia hacen muchas movidas, pero una de ellas es que es mañana pasean una bandera y ahí la gente se insulta, seguro que la habéis visto por la tele, o sea, muchas movidas, ¿vale? Pues una vez se lió tan parda porque cogieron una bandera de ese tamaño y cuando baja la bandera es como que nadie se tiene que arrodillar allí porque es la Real Señora, bueno, toda esta movida de los valencianos es que, ¿sabes? O sea, bueno, juja no sé, pero, o sea, vienen de facto es como que, pues, dices, hostia, cuidado, el orden aquí. Bueno, pues sacaron una estelada que ocupaba un hotel entero. Cuidado. Bueno. Que me vengo arriba. Igual se la han pillado y mañana, en La Sexta, tu televisión de confianza lo puede ver. Bueno, a punto. Con Risto Mejide. Risto Mejide se inventó el canal nuevo de la Comunidad Valenciana. Y ya paró con mierdas la Comunidad Valenciana. Molaría ir a objetos perdidos del ayuntamiento y preguntar: Oiga, he perdido o me han robado una estrellada de 10 metros. Yo me imagino la persona que esté ahí diciendo: ¿el qué? ¿Cómo iba esto? ¿Cómo? Claro, es en plan de, Dios, ¿qué ha pasado aquí? No es broma, A mí me devolvieron una cartera sin dinero, pero me la devolvieron. Podéis probar. No, aquí la bandera o te la devuelven o no te la devuelven. Igual te la devuelven sin estrella. Efectivamente, o quemada, ¿sabes? Pero bueno, eso se... Un poco la versión Pilares de hey colega, ¿dónde está mi estrelada? Efectivamente. Eso pues pasa por despedir a Isorray. Si no hubiese sido despedir a Isorray, eso no se hubiese pasado, así de claro. Que son como Brim Pass. O Brim Pass,
para despedirse, dijo, nos despedimos. Claro, todo el mundo, hostia, un concierto, no sé qué. Hicieron 20. O sea que luego tenemos un juego por ahí que va de esto. Entonces lo vamos a dejar por ahí. Pero bueno. Y hablando de conciertos, check. Directo de Twitter, chequéalo ahí, venga. Lo de directo de Twitter ya está, check. Y lo de... Ah, vale, sí, cierto. Hostia, es que aquí has metido una cosa que no iba. Claro. Te has salido del guión. Pero no, porque la actualidad, ¿sabes? Se nos come la actualidad. Efectivamente. Vale. Y ahora ya, para finalizar la parte de propaganda, una cosa muy importante hablando de conciertos, el cuarto festival contra la despoblación de Ayepuz. Vaya aplauso. El Soviet de Ayepuz, para los estado. Igual está allí la estrelada. Porque ahí sí que igual os la encontréis allí. Efectivamente, no lo descartéis. Ahí sí que se practica el verdadero socialismo libertario. No busquéis en otro sitio. Lo que os diga no existe, eso es mentira. Van a hacer el 21, 22. Es que es al lado de mi cumpleaños, ¿vale? Está aquí. Pero no es el 22. 22. El 22 de octubre. ¿Vale? Un festivalaco de la hostia, de verdad, ¿eh? Yo he ido. Y acabas muy bien. Entonces, efectivamente, hay que ir, ¿vale? Y además tenéis grupazos. Están ahí también en el cartel. Sí, por ejemplo. China, efectivamente. Funkiwis. ¿Eh? Ah, que no se escucha, vale. No, que no estaba hablando. Vale, bueno. La técnica. Esto lo cortaremos luego. Por esto no emitimos en directo. Pablo técnico táctico. Bueno, la cuestión es que hay mogollón de grupos. De hecho, la semana que viene vamos a entrevistar a uno de ellos. Sorpresa, ¿quién será? Sí. Son de Madrid. Ah, sí, es verdad. Pues ya está. Entonces, bueno, pues eso, que hacer el favor de ir, porque en Teruel no hay gente, pero se hacen conciertos muy chulos y muchas movidas bastante chulas. ¿Vale? Hoy, ahora está haciendo también el Alcorrock, de hecho. Efectivamente. Que también va, creo que algunos... Pero ya no vale la publicidad, porque si no han ido no van a ir. Bueno, a lo mejor van el año que viene. Bueno, no sé, igual no se hace. Ya iban jodidos. Llevan 3 años de pandemia esperando y ya no aguanto para hacerlo. Bueno, lo de los conciertos, check. Esta publicidad se ha ido de madre. Ya está, sí. Vamos. Entonces, hay que ir aligerando. Vale, ahora teníamos otras cosas, pero vamos a reordenar la escaleta. Eso. Joder, pues somos súper profesionales. Mogollón de profesionales. Somos la hostia. Entonces, hoy, 8 de octubre, en la Montonera Librería, viene a Radio Monotes de Charradica. A ver, que me he perdido. Reciban con un fuerte aplauso a la divulgadora y activista por el aragonés, youtuber, instagramer y presentadora del programa en aragonés, Charrín Charrán de Aragón TV, Silvia Cebolla. Fuerte aplauso. Ja t'ho seguiu sentint y la verdad que me fa muy togollo como lo fez y las cosas que decís. Pues muchas gracias, a pesar de cómo las decimos, ¿no? No, pero eso ya es lo bueno, ¿cómo las decís? ¿Sí? Sí. Normalmente los programas los editamos un poco, pero aquí no tenemos excusa. Bueno, Silvia, siempre arrancamos las entrevistas un poco de la misma forma y esta cuarta temporada pues no va a ser una excepción. Para aquellos monotes destalentados de la vida que aún no te conozcan, cuéntanos un poco quién es Silvia Cebolla y cómo es que ha llegado a ser la primera presentadora en aragonés de la televisión pública aragonesa. Bueno, pues Silvia Cebolla pues lleva una mesacha normal. No llegue que siga una persona especial, pero sí que desde fa muchos años, desde que a lo mejor tengo 19 o así, tenía mucho interés por el aragonés, me apunté a Nogara a aprender aragonés, que hay una escuela de aquí de Zaragoza, y pues he ido haciendo pues muchas cosas alrededor de la lengua, porque una de las mías pasiones es la suya divulgación. Ha ido cambiando todo porque cuando principié la verdad que el aragonés pues era en una situación muy diferente, la gente no lo conocía y era cuando yo decía que era aprendiendo aragonés la gente se me miraba raro, decían pero está y me decían pero la fabla, porque siempre esto de la fabla, ¿no? Sí, eso sí. Mira, hablando de la fabla, precisamente el otro día
Hostia, igual meto demasiada mierda aquí. Igual, luego cortamos. Un famoso cantante de un grupo valenciano muy famoso que iba a un programa Uy, wow. que se está haciendo muy famoso, dicen, dijo en vez de Aragonés, Fabla. Entonces, ¿En serio? Sí. Eso no lo sabía. sí, sí. Y yo lo conozco. ¿Eh? Y yo lo conozco. Sí. Personalmente. Un grupo... Ah, personalmente no lo sé. Un grupo famoso. Sí, sí. Pero Mira, di nombres. no. Di nombres, di nombres, di No te voy a decir nombres. nombre, no. Eso está en las Mira, redes. con las pautas que te he dado y una lista, a ti te pidieron un programa, creo, no sé si de Aragón TV, es que te hemos escrutado mucho. Te hicieron una entrevista y te pidieron una lista de las mejores canciones, no sé qué año. Y Está yo, por internet. y yo hice una de esas canciones Y- que se llama La Flama. No, No. es de otro, La otra. más moderno. Ah, ese no existe ya. Tiene más Ah, ya moderno. sé cuál. Ya. El cantante empieza por P y acaba por Ancho. ¿Vale? Entonces, ese señor se vino muy arriba. ¿Sabes? Los modernos. Y pues sí, patinó un poquito. Le dieron para pelo. Patinó bastante. Sí. Sí, a mí también me ha pasado que cuando sabes por ahí de Aragón y tal, por el País Valencià, por Cataluña y tal, y hablas del aragonés, la gente dice, no, pero eso es la Fabla, ¿no? Tal, de... Bueno, si te pasa en País Valencià o por otros puestos, pero cuando te pasa en Zaragoza, pues ya más grau, ¿no? Eso es verdad. Tiene más delito todavía. Eso nos dice mucho, ¿no? De cómo está la situación de Madrid. Pero yo es verdad que, bueno, pues después de muchos años participando en muchos proyectos con muchas personas, que estoy una faena que se ha feito entre muchas personas. Aquí veo que tienes la camiseta de Zaguerchilo, bueno, hasta un treballo grande de mucha chen. Pues bueno, pues a la fin yo creo que somos cambiando eso. ¿Y cómo he plegado tacharrin charrán? Pues como todo con mucho esfuerzo. Las cosas de que no vienen dadas. Nos regalan. Y después de hacer los cursos de Nogará, hacer muchos años de maestra como voluntaria y una asociación que toda la chen que fa clases y es voluntaria, también trabajé en una otra asociación. Y después también monté, bueno, tenía fa muchos años una distribuidora de camisetas en Aragonés que se decía Guembras Foscas, que íbamos por todos los conciertos de Zaragoza, de las ocupas, de todos puestos, Muy bien. Es muy bueno. a meter camisetas en Aragonés, que hizo fue ya en unos inicios y mismo tampoco se veía bien lo del Aragonés, pero bueno, a la fin fue calando la cosa y monté una cooperativa que se dice Aflama, que pues la traspasé y encara sigue viva, y también hizo facio que la chen pues lo tenese más en la vida. Claro. Y ya, pues en el barrio de Madalena, pues que lle o Ahí. barrio disidente de Zaragoza. El Benimaclet de Zaragoza. Le llaman, ¿no? Así se le conoce. Yo, para mi interior, para mi mente, está encajada ahí. Muy Claro, ¿eh? no, yo diría que el Benimaclet de Valencia y la Magdalena de Zaragoza. Claro, esto es Siempre todo depende del siempre punto. Es que recíproco. dice el inefable que la realidad es poliédrica. Entonces, claro, depende de en qué cara del poliedro Sí. estés, pues ves las cosas de una Y manera. se oye. Llamaros Radio Monotes, el podcast sobre política valenciana. Que... Nos dice, que no sé si se escuchará, nos dicen desde el público que deberíamos decir Radio Monotes, el podcast de política valenciana Sí. que nadie quería escuchar. Somos un fraude. Hemos sido un fraude desde el La primer gente momento. flipa. Yo cuando a veces hablamos con la gente y nos dice, a veces cuando queremos entrevistar a la gente nos dicen, no, pero estaré por Teruel. Y es como, no, pero es que nosotros no. Pero no es por videollamada y tal. Y dice, no, pero que yo estaré en Teruel. Y es como, ya no, pero es que nosotros no vivimos en Teruel. ¿Cómo que no vivimos en Que el Teruel? juego no va de esto, ¿eh? Porque aquí los dos, no sé si tú estabas al tanto, vivimos en Valencia. Yo pensaba que eras de Teruel. Somos Somos. Pero yo pensaba que vivías en Teruel. No, no, también, no. yo era también teníais esa confusión. Es que la gente de Teruel no vive en Teruel. Ahí. Vale, ahora ya al principio va a parar cuenta, pero yo Mira. pues feba de Teruel y viviendo en Teruel y todo. Nosotros, mira, Teruel ya está deviniendo en el nuevo, cuidado, esto es... Y soy en Aragones. Sí, y en valenciano es devenir, también. Bueno, El podcast de política valenciana. Efectivamente. ¿Pero dónde iba? Bueno, tenemos un partido, o sea, está siendo, o comenzando a ser, el nuevo Bilbao. ¿Por qué? Ya tenemos un partido nacionalista, pero existe. O sea, ya tenemos el poder contra poder, decidimos todo. Y ya, los de Teruel, y este es ejemplo, nacemos donde queremos y morimos donde queremos. Entonces, podemos.
Somos el nuevo Bilbao. Nos falta una lengua propia. Podemos inventar, yo qué sé, alguna variante del aragonés. Seguro que hay. El Lapa... Está petado de variantes. Lapa Sur, Sí, por ejemplo. sí. Bueno, Bueno, que no he rematado de contestar. eso. Sí, iba a decir, vamos a volver a Sí, un poco la Que somos calle, unos pero yo también pesados. charro mucho, yo también te Dale, lo dale, digo. tú tranquila. Pues aquí es el sitio. Vale, pues después de participar en diferentes proyectos, también en la Flama y demás, en 2010, ya fa pues muchos años, salió la Ley de Lenguas de aquí de Aragón y en esa ley decía que en la televisión pública aragonesa habría de haber bel contenido en aragonés. Y no gara que dició, pues íbamos a la tele, íbamos a decir que queremos hacer un programa. Y la tele dice, no se de presentar un piloto, que esto tiene un proceso, claro, Nogara se presentó allí y, oiga, que vengo a hacer un programa en aragonés. Tengo una temporada ya pensada entera. 30 programas tenemos preparados. Y dice que no, que le va a presentar un proyecto, un programa piloto, y ya pues se metió en contacto con Arrodar, que es la productora que graba Charrin Charran, y se pensó en una idea y tal, y dicen, ¿qui podeva presentar este programa? Porque claro, pues toda la chen que era de la Magdalena, pues era así más punky y tal, y decían, no, tiene que estar una persona que de una imagen, y claro, dicen, pues vea una mesacha en Nogara que tiene una estética peculiar. Peculiar creo- para ser la Magdalena. Que encaixa en ese programa. Y vino mi chefe a verme hacer una clase de aragonés en Nogará y dice, sí, me fago yo como charra, lo fa bien y dinámica. Venga, pues esta presentadora. Y grabemos un piloto en 2012. Pero dica 2019 no salió Charrin Charran. Con lo cual, estuvimos 7 años pico y pala mirando de que saliese el programa, ufríndolo a la cadena. Pero eso fue porque, digamos, claro, tú presentas un piloto y luego ellos tardan... Esto es como en la administración, ¿no? Tú No. presentas un papel y luego ya te darán la respuesta un día. No todas las productoras. Se puede contar. Pero pues en este caso, pues ya era el aragonés de una cosa que les feba miedo o lo que siga, que estaba en ese momento en la tele, pues no se atrevió a apostar por el aragonés. Por lo que Porque fuera. era una apuesta, pues difícil para... Atrevida, ¿no? Claro, a ver, nosotros lo veíamos muy normal, pero es verdad que en la televisión pública, pues la aragonés tiene también lo suyo, pues la chen que no le fa goyo, ¿no? Y les feba miedo, y a la fin, en 2019 sí que se decidieron a sacar o programa. Pero ya era feito o piloto desde 2012 y estuvimos muchos años luchando porque estase o programa. A ver, te me has ido adelantando un poco a Bueno. cosas que queríamos preguntar. Vamos, no, está bien, pero sí que se nos han quedado por el Pues me tiempo ha dicho alguna cómo preguntilla. plega esta Charrin Charran. Claro, Yo sí, no sí. tengo garra conocimiento, o sea, yo soy licenciada en Derecho, rematé la carrera y me monté un bar. Si Lamban nos lleva a la Audiencia Nacional, podemos tirar de ti. Claro. ¿No? Bueno, no sé yo si te os podría salvar. Depende, ¿no? Si es para Porque ya- la lengua aragonesa, sí. ¿No? Porque yo rematé la carrera, pero yo no soy colegiada. Ah, O claro. sea, yo soy licenciada, pero Te no colegias estoy en un momento. Eso no tarda como en Aragón Televisión, ¿verdad? No tardan 7 años en colegiarte. Tú vas allí, pagas y te colegias. Y vuelves a pagar. Todas las personas, todas las presentadoras famosas en aragonés, ¿sois licenciadas en Derecho? Pues no lo sé. De momento sí, ¿no? Sí. Sí, ¿De dos? 2. Las dos. Sí, eso, Bueno. eso puede... Sí, ahora ya así, ¿no? No hay gente de ingeniería o de matemáticas que quiera Por aprender ahora aragonés. sí, o sea, la chen que aprende aragonés vino de muitas, pero esto ha estado una casualidad. Pero, ¿qué es la Facultad de los Rojos? La de Derecho. No, yo no sé cómo hay en Valencia, pero en Zaragoza no yo caso. No. Cuidado que ningún sitio. No sé, antes Es que en me ha llamado la la atención. transición yo creo que era derecho, pues sí Puede que era ser. un puesto una- revolucionario, ¿no? Una Ahora barista, no... Luego ya por lo que sea se ha enfriado la cosa. Y llamaremos a Por lo que Pedro sea, Arce para que nos lo Por algún cuente. motivo, no. Comentabas, ¿no? que empezaste con el tema del aragonés a través de Nogará. Tú en tu entorno familiar no tenías un entorno que No. sea aragonés.
sí que nos ha contado un poco cómo te lanzaste a aprender aragonés y un poco por qué, pero con qué dificultades te fuiste encontrando por el camino, aparte de que te hablasen de la fabla y te dijeran qué rara eres. Pues en moitas, porque en o meu entorno non se charra aragonés, a miña familia, yo soy de Zaragoza, a miña familia é de Zaragoza, en Zaragoza la charra castellano, fueras de que vengas de un lugar que charres aragonés. Y claro, pues yo en 2004 o así, no es que fue cuando me apunté, decir que te apuntabas allí, pues no... De feito, yo quería apuntarme dende chicorrona iba puya Autopirineu y sabía que se charraba aragonés y me quería apuntar, pero como tampoco me atreveba a decirlo, porque o mi entorno de amistad en ese momento, cuando yo era más chicorrona y familiar, no era proclive a eso, ni les feba goyo, ni cosa. Tampoco me atreveba a decir que me feba goyo. Y a la fin, pues ahí fue tirando del Messenger que lleva a la vez y pillé contactos de Chen que sabía que ella era apuntada y les pregunté los horarios. O sea, que me costó porque no era de buen trobar, ni era afín a la mía familia ni a mi entorno. ¿Ahora qué piensan? ¿Ahora ya bien? Ahora ya, claro, ya desde que salió, más que más lo que salió de ya la saliste tele, del armario del aragonés, ¿no? Sí. Es como que con el tiempo te han aceptado como eres. Ahora ya te quieren igual. Ahora sí. A lo primero no, porque decían que mi madre siempre con eso no vas a... ¿Para qué vas con eso? Que no vas a ganar cosas, no sé qué. ¿Con esto? Con la es lo mismo, ¿eh? Y mira cómo estamos. Patrón tenemos ya. Pero y es verdad que claro, cuando salió el programa, pues la Chen ya contenta, como pues siempre, lo que típico, como si te se han refirmado siempre, pero bueno. Claro, exacto. Siempre ahí en plan, bueno, yo lo sabía, yo estuve ahí apoyándola desde el principio, ¿eh? Y tú, sí, claro, cabrones. Por eso digo que no, que los míos inicios de plegar tacharrín charrán no fue marcha, ¿no? O sea, a la fin ha estado muy treballo. En esos 12 años, no, 7 años, ¿no? Desde 2012 hasta 2019 te tuviste que buscar un poco la vida. Eso. Que ahí es donde vamos a entrar ahora, porque nos decías antes que fue cuando montaste a Flama, ¿no? A Flama en 2010. En 2010, ya, Sí, ya con está visos, ¿no? Decir, esto no va a salir. O sea, no era... Lo del programa fue de impues, o sea, salió de impues, porque en 2010 salió la ley de lenguas, pero entre que ese proceso pues tardó un tiempo, pero yo ya tenía la Flama. Yo en ese momento, la mía vida, yo mi negocio y la mía forma de vida y era a Flama. Que era, como comentábamos antes, en la Benimaclet de Zaragoza, el barrio de la Magdalena. Un espacio referente no solo de la defensa de la lengua y la cultura aragonesa, sino también de la cocina vegana y vegetariana en Aragón. Sí. Además de cobijo para movimientos y colectivos en lucha. Cuéntanos, Sí, ¿os esperabais tener éxito uniendo el aragonés y el vegetarianismo en un país como Aragón, de mondongo y demás magra y vino, que me debilito? No, bueno, nosotros sí, porque yo siempre, no sé, a ellos se me ocurren cosas raras y siempre voy a lo difícil, no sé por qué. Bueno, te gustan los retos, ¿no? Sí, Silvia Cebolla, me gustan los retos. Pero La vida en modo difícil. Sí. Yo me pongo el nivel 5. Yo siempre lo fui así. Y es verdad, no sé por qué. Tú pero... cuando juegas a un videojuego siempre pones modo experto. Sí. Muy bien. A la vez, cuando pensemos esto, yo confiaba en mi idea. Yo pues puedo tener ideas diferentes, pero bueno, si no pienso que van a funcionar, pues me lo he de creer yo, ¿no? Y pues nos decían que ya cuando ya le vamos a entrar la idea que pues eran 2 nichos de mercado embolicaos, porque el aragonés a la vez pues no era como ahora, que como más de moda y mejor visto, a la vez pues eran 4 gatos, y que además vegano y vegetariano, que ahora también es como súper popular, pues a la vez no era. Claro. Y que eran 2 nichos de mercado muy chicorrons y que el negocio no iba a durar. Como veganos y que hablas en aragonés. Pero, o sea, es verdad que eran como 2 nichos muy pequeños, pero a lo mejor como que coincidían o no, o sea, solapaban. En plan, la gente que hablaba aragonés solía ser... No, la verdad que no. Por lo que fuera les gustaba más la madra y el vino, ¿no? Sí. Por algún motivo. Igual tiene un culpable eso y se disolvió ayer. Lo dejo ahí, ¿eh? Yo creo que nosotros le dábamos una idea, pero a la fin... venía la Chen por motivaciones diferentes. Además aquí en el público tenemos muchos clientes de Aflama que los veo por aquí. Date las manos. Que lo están grabando. Y venía Chen por motivaciones muy diferentes. Primero, ya éramos en opuesto correcto,
en o barrio de Zaragoza que ya era opuesto. En ese barrio ya había el vegetariano, a la vez pues bien. Y había chen que charraba aragonés que pues venían de Cabo Juan, pero sí que es verdad que sabemos que muy tachen que charraba aragonés y pues en iba tatros vas de barrio que minchaban. Sí. Pero bueno, a la fin yo creo que nos ganamos el corazón de la chen. Y que a la fin yo siempre he dicho que más que yo no tenía un bar que vendese las millors hamburguesas ni las millors cosas, pero y éramos siempre dispuestos. La chen se venía a pasar la tarde para charlar con nosotros, para contarnos a suya vida, porque decían, bueno, me voy a la Flama que ya me encontraré con bella persona. Claro. Y era iso, ¿no? Iso y lo que fació funcionar o bar. ¿Qué hizo más? O sea, ¿no? Un poco, ¿qué sector atrajo más al otro? ¿El veganismo al aragonesismo o el aragonesismo al veganismo? Es decir, a día de hoy hay más gente que hablaba aragonés que hoy en día es vegana, o veganos entonces que no hablaban aragonés y ahora sí, vegana y vegetariana, a pesar de lo que mucha gente piensa, suele ser gente muy abierta de mente. Sí, y pero ya... es opinión personal, por supuesto. No, pero ya hay echen pues predispuesta a las cosas diferentes. Viven también... La gente que habla aragonés es como más tradicional, ¿no? Más de lo de siempre. Yo que ahora ha cambiado también. Perdón. Yo que estoy pensando en la chenda a mi edad, yo estoy pensando en la chenda a mi edad y pues vienen a lo mejor pues de ese aragones de, que digo yo, de boina y bota de vino. Pero... Sí. Bota, brasero. Ay, perdón, disculpen. De bota, vino y brasero, ¿no? O sea, sí. De bota... Sí, eran 3 veces. Bueno, igual, esos clásicos. Boina, bota y brasero. Por ejemplo, Pero es verdad que las nuevas generaciones que charran aragones ya diferente. Ha habido un cambio muy grande. Y la chen que viene nueva, pues ya no hizo, porque eso ya se pasó. Eso fue en los años 90-2000 y era ese perfil de chen que charraba aragones. Y ahora, pues por suerte, hemos conseguido cambiarlo. Está muy bien. Pues muy bien, un aplauso por la Flama. No para la Flama. Creo que algo que hacía falta. Nosotros necesitamos patrocinadores. Ya lo intentamos con una lechería que va a desaparecer. Nos parece que la Flama va a durar mucho más. Sí. Entonces... O sea, ahora, bueno, ya se ha extendido. Efectivamente, ¿no? Ya 2 flamas. Justo te queríamos preguntar, ¿le faltan al aragonés más espacios físicos y culturales como a Flama, donde socializar y normalizar su uso? Sí, porque habéis abierto otro. Sí, a ver, yo ahora ya no soy socia, pero bueno, son amigos. Por suerte le traspasemos a unos amigos, porque esto puede haberlo pillado pues cual siquiera, y ahora sería, pues que me sé, pues un bar de estos de máquinas perras o... Por ejemplo, o podría ser un parque de molinos, si lo pilla el @telorano. Claro, @telorano. Perdón, ya me perdí, que me pregunta. Que sí, eso, que sí faltan más espacios como a Flama. Sí, el aragonés le fa falta espacios de socialización y pues mucho refirme institucional y espacios de socialización diferentes, porque a Flama y puestos asinas pues ya va chen muy concreta, ¿no? Pero fa falta chen de diferentes estructuras sociales, de diferentes puestos, ¿no? Que pueda acceder a eso, pues... Que ahora pues no existe. Más transversal todo. Más transversal, y soy que no. Ese tema, la transversalidad. No oye porque yo quiera que las cosas sigan transversales, pero es verdad que el aragonés, como ha estado muy denostado, pues también le falta un poco esos espacios. ¿Tú crees, ahora una pregunta seria, ¿tú no ves en este movimiento, hostia, me estoy metiendo aquí, ya verás, algo me caerá algo, pero ¿no ves en este movimiento ahora, no, el resurgir nuevo, más postureo para llamar la atención que penetración social de la lengua? Sí, ¿no? De raso, sí. Y soy lo que yo veo. Y una pena, claro, a ver...
yo las cosas que yo fui siempre lo mismo, o sea, llevo muchos años fendo esas cosas, lo que sí que he ido cambiando, pues, o medio de comunicación, pues primero lo feba pues en Nogara fendo clases, pues con a Flama, pues se me ocurrió lo del canal de YouTube, porque me pareció que podía estar buena idea, porque como no salía lo de programa de tele, pues con o programa, y dice, yo tengo un filón a lo mejor en Instagram, porque o mi perfil, como soy una persona que no... por a mi estética no se me vincula a agarrar ideología política, pues tengo de aprovechar también y se enchaquea, ¿no? Estrategia, sí. Y me parece que en Instagram pues podeba atraer a otra mena de público. También ahora pues fue en TikTok, ¿no? Yo yo siempre he difundir la Aragones y en los puestos que digo que falta, pues allí que voy. Estás ahí a la vanguardia. Yo en Instagram ya me descolgué ya más adelante. Pero sí que digo que muchas veces pues ahora que ha cambiado pues como más clamar la atención y una pena, pero bueno, yo a lo menos con los míos redes sociales soy contenta porque creo que soy plegando a chen que a lo mejor con la Flama no podía plegar, porque a la Flama pues ya iba chen muy concreta y en mi cuenta de Instagram se mete chen así na random, que dirían ahora. Hablabas un poco, ¿no, del canal de YouTube, un poco en 2015, continuando con la senda esta de unir la difusión y la divulgación del aragonés a través de la cocina vegetariana, arrancaste con este proyecto que se llamaba A Escuchetes. Lo he dicho bien. Un canal de YouTube de recetas veganas y algún otro tipo de tips sobre cosas tan variadas como calendarios personalizados, apañar un pinchazo o cosméticos caseros. Ahí, solo hablamos con Raúl cuando entrevistamos a Polan Pop. Hay un canal de YouTube que a mí me ha recordado mucho esta frase, que se llama Bertín lo hace mejor. Y es Bertín Osborne de este palo. Sí, es verdad. A ver, yo soy una persona poco normal, soy un poco peculiar. Y dice, venga, pues lo que siga, ¿no? Yo quería pues colaborar con Chen, lo de pinchazo y con la ciclería que les he nombrado antes. Sí. Yo conozco a Arnau y dice Arnau, íbamos a hacer un pinchazo en Aragones, lo íbamos a reparar. Sí. Nunca sabes cómo te va a hacer falta reparar un pinchazo. Imagínate que te vienes de la grúa. Claro. ¿Y solo en Aragones? De que, claro, en ese contexto pues no existía, por ejemplo, charrin cuando grabemos eso. A la vez como que feba falta que se veyese que se podía charrar de cualquier cosa, ¿no? Venga, pues ¿por qué no de reparar un pinchazo? Bueno, este proyecto culminó en 2018 con la publicación de A Escuchetes o Libro, un recopilatorio de todas las recetas mostradas en ese canal. Y te queríamos preguntar un poco sobre el canal. ¿Crees que es A Escuchetes la demostración de que el Aragón sirve para el día a día y para algo más que hablar de tradición, mundo rural y de la belleza de nuestros paisajes? ¿Estaba demasiado viejito o era demasiado conservador el mundo del aragonés para afrontar la necesaria actualización de la lengua a los modos de comunicación del siglo XXI? Esto lo has comentado un poco antes, pero... Sí, llevé lo que feba falta, pero que hay una cosa que he feito yo, pero que he feito como muy tachen, mesmo Nogara, que como lo estoy viendo aquí de van, de lo que se pretende. De feito teneba también Nogara una revista que se decía O Espiello, que ha tenido muchos números, y esa revista también de lo que pretendeba, porque como el aragonés siempre se va a servir como para un medio rural, para charlar de mons y tal, que lleve muy bien, a yo me encanta. Y aprendo también de esos textos que son muy ricos en vocabulario y tal, pero caleva elevarlo a la modernidad, ¿no? Para que la chen también se animase y lo veyese como más útil, más una cosa de web. Y todas esas iniciativas que salieron en esos años llenan en esa endrecera, ¿no? En que el aragonés estase como una cosa más moderna. Claro, ya con el veganismo ya era como... Bueno, ahí, hostia. La verdad es que te veo bastante bien. Para todos los palos que tocabas. La verdad que no sé cómo lo he feito. Yo creo que o tengo suerte o yo qué sé, o que igual pues he acertado en las ideas, pese a que me decían que no, pero... Claro, podía salir muy bien o muy mal. Sí. Y salió muy bien. Sí. Después de las experiencias de A Flama y A Escuchetes, en 2019 ya arrancas con la aventura de Charrin Charran como directora y presentadora del primer programa en aragonés de la televisión pública aragonesa, que se dice pronto. Sí.
Pero la historia de Charrin Charran comenzaba mucho antes. Nos has contado un poquillo, ¿no? Cómo surge la idea del programa y a los un poco los problemas que se enfrentó, porque nos constaba eso, ¿no? Que tardó mucho. No sé si esta pregunta igual ya se ha contestado un poco antes, ¿no? Sí, no, sí. Bueno, no sé si te has dejado con el tintero porque hemos pasado así un poco a vuelo. Si quieres comentar un poco. Hay salseo de lo que Porque hemos entrado mucho en ¿eh? materia, eso es cierto, ¿no? O sea, es como, bueno, se dilató. ¿Has hecho algo de las productoras? Sí, bueno, pues yo que si no quieres contestar más, tampoco. Contesto un poco brevemente, tampoco guaire, pero pues sí es verdad que pues en la televisión pública pues siempre depende de las diferentes personas que son en la directiva en ese momento, ¿no? A la vez pues unas veces son más a favor, otras no, porque son cargos políticos, va habiendo elecciones y pues en 2019 pues había una directiva más favorable y eso sí que proporcionó que pudiese salir Charrin Charran y un sueño cumplido. La verdad que 2019 para yo fue un año muy bueno, porque claro, después de tantos años que quedaba esperando. Sí, y además como hacía el canal de YouTube que la gente pues ya lo veía, que me gané los suscriptos a base de que venían a la flama y les decía tengo un canal de YouTube, suscríbete, y lo miraba en un móvil cómo se suscribían. Eso tenemos que hacer nosotros, Julián. Ir a la flama. Yo tengo muchas estrategias. No, a la Murta en Benimaclet. No. Y allí hacemos un podcast de política valenciana. Guapísimo. Yo soy una persona persistente. Os meto un ejemplo que acabo de hacer ahora veniendo aquí. Se me ocurrió una idea de reels. Quiero hacer un reel sobre las peñas que tienen nombre en aragonés en Zaragoza. Y digo, pues ahora que he pasado por Independencia, por obligación. O sea, que has llegado tarde por eso. No, porque otra vía, me iba a venir en otra vía y no se he pasado cosas, he plegado aquí, pero otra vía me ha dejado en Plaza Aragón. Digo, bueno, pues para aprovechar el tiempo que vengo, pues les he dicho a unos de la Peña la Albarda, oye, ¿te os importa? ¿Te os puedo pedir un favor? Quiero que me grabes un vídeo diciendo Peña la Albarda, que yo para hacer un reels, claro, y me lo han feito, ¿no? A la vez, siempre... o sea, las cosas se consiguen estando caten. Y con gente siempre dispuesta a echar una mano, sí. También. A la vez, pues, tanto YouTube como pues Dimposo Programa, pues, estemos 7 años, pues, pico pala. Catenazos allí. Nos faltan 4 años todavía, David. 4 años aguantando. Mínimo, porque a esta gente le he ido bien. Igual no es el tiempo. Por eso yo te os digo que si es de decirle a toda la gente que se te suscriba, pues que tareban. Los coges del... Sí, yo les pillaba un móvil. Les decía... Yo estuve, por motivos que no vienen al caso, yo estuve en una residencia religiosa y... ¡Hostia! No voy a... 3 años. No voy a entrar mucho en eso, pero... Había varios curas viviendo ahí y había uno que era como el capellán de la residencia, ¿no? El que dirigía. Y ese, para que te confesaras, te quitaba así del brazo y hasta que no ibas a confesarte no te soltaba. No te soltaba, le llamábamos la codediña. Te cogía como de aquí del codo. Bueno, pues puede ser lo mismo. Igual, ¿no? Pues, a la fin funciona. A este hombre le funcionó y a vosotros más o menos también, ¿no? Sí. Pues ya... Le ha funcionado tan bien que estás tú aquí. Digo, que no ha funcionado. Me gustaría a mí saber dónde están el resto. Bueno. Pues sí, que 2019 fue un año muy bueno porque con el tema de Charrin Charran pues fue un sueño cumplido desde muchos años que le nos trabajando y eso ha marcado un antes y un después más que otros proyectos. Porque claro, estar en la televisión pública ahora ya, bueno, encara que ahora no sé, ya grabando nuevos programas. Y sofa que yo le digo a la Chen, no, que yo charro aragonés. Eso no existe. Y que yo presento un programa en aragonés en Aragón TV. ¿Vale? Y eso zarra bocas. Claro. A la vez, y eso es lo que te da tener un programa en aragonés en la televisión pública. Poder callar boca. No, pues que ya no pueden, esa mena de argumentos que no tienen fundamento ya no existen, ya no te los puede decir la Chen. Porque si ya he refirmado
por un ente público, que es lo que le pasa al aragonés, que tiene muy poco refirme. Si los entes públicos, como por ejemplo a tele, ya dicen que sí que existe el aragonés y que ve a personas que lo charran, pues ya ninguno puede negar esa evidencia. El imaginario ya empieza a cambiar. Claro. Totalmente. Hablando de Charrin Charran, el pasado mayo cumplisteis 3 años de la primera emisión del programa. Enhorabuena y muchas felicidades desde Muchas gracias. Radio Montes. Un aplauso por estos 3 años. Muchas gracias. 3 años en los que se ha demostrado que en aragonés se puede charlar de cualquier cosa, como nos decías antes, y que aparte de su epicentro lingüístico en el Alto Aragón, también hay aragonés fuera, ¿no?, de ese epicentro en el resto de Aragón y especialmente en el sur del país, de donde viene Radio Monotes. Sí. ¿Qué balance haces de la evolución del programa? ¿Se han cumplido los objetivos y expectativas con los que nació? Y la pregunta más importante ahora, ¿volverá esta temporada Charrin Charran en Aragón TV? Vale, te contesto la primera y después la otra. Pues sí que, bueno, la verdad que somos muy contentas con el trabajo que hemos ido haciendo, porque a lo primero pues yo no tenía experiencia en televisión, no sabía cómo se hacían las cosas, he aprendido mucho. Y además hemos sacado a mucha gente que charra aragonés. Encara en queda muita. Y la chen pues parece que no se creyeva que beba chen, pero vas tirando de filo y te trovas mucha más chen que no piensas y que tiene cosas interesantes que contar. A la vez somos muy contentos y contentas por ese treballo, porque nos hemos trovado y la chen, bueno, chen majísima, que nos ha abierto las puertas de su casa, de suyo lugar, ha venido a plató, a la vez pues muy contentas porque creo que ha estado esa fallena de dignificación y de chuntar dos cosas que eran antes más enfrentadas, que la chen nativa con la chen neohablante, porque en el programa se han conjugado las dos cosas y important, porque yo siempre lo cuento que yo soy neofablan, bueno, ya te os lo he dicho, pero siempre antes había un estigma de que parece que si charrabas aragonés tenías que decir, y Viachen que se lo inventa, que dice, no, oye, que yo soy de Voltaña y tengo familia. No, yo soy de Zaragoza y lo he aprendido. Y es tan respetable como uno que lo charra porque ama y sigo en una casa. No son ni millor él ni millor yo. Así es que esos dos mundos yo creo que se han puesto a trobar en el programa y ha habido más entendimiento. Y como se han chuntado en los mismos programas chen que charraba diferentes dialectos, y eso ha creado una cosa bonita de decir, de una misma lengua se entiende, no es tan diferente, ha creado mitos que pues a lo mejor yo que sí que conoceba el aragonés y mucha gente que sí que lo treballa lo sabeba que eran asinas, pero a lo mejor la gente tenía en suya cabeza otra idea, y así con esto pues se ha visto que lo que eran de verdad. Totalmente, eso, bueno, sí, me estaba recordando mucho conforme lo comentabas también, que esto en este podcast sobre política valenciana, también yo creo que esto pasa mucho en el País Valencià, ¿verdad? Igual, yo me he encontrado mucho con esa situación. Pero no tan hardcore, yo creo. Bueno, a ver, pero es igual. Bueno. Y claro, en cuanto a tornar Charrin Charran, pues esta temporada no han renovado, teníamos que haber principiado a grabar ya y dicen que por ahora no. La siguiente oportunidad sería en Chinero. Y bueno, pues nosotros podemos darle aquí un clamamiento de que Charrin Charran pues es un programa que ha de estar en la parrilla de televisión pública, porque cumple una función cultural y una función social que creo que es muy importante, y que no cal, o sea, cal meter cada vez más espacios en aragonés, no cambiar unos por otros. O además, claro, ahora por ejemplo sí que tienen en la parrilla Escampara Boira, pero que sí que tiene mucha parte en aragones, en cara que pues muchas entrevistas por las circunstancias del programa, a lo mejor entrevistan a chen que pues justo no charra aragones, pues no oye tanto en aragones. A la vez pues
creo que es muy diferente, o sea, hay una estructura diferente y caldría conjugar las dos cosas. Porque pues una cosa hay un late night y otra cosa hay un programa cultural diferente, para público diferente, que no puedes quitar una cosa por la otra. Claro, no puedes, totalmente no. Puede haber dos programas en Aragonés, ¿no? O sea, ¿por qué no? O sea, sería lo normal que a veces dos programas en Aragonés, que además que duran, Escampar a Boira no sé cuánto dura, pero Charrin Charran dura 25 minutos, que van a meter 1 hora a la semana, yo creo que no llegue un escándalo, ¿no? Totalmente, sí. Abro un paréntesis, no toquemos los pies de los micros porque tranquila. Pero he visto al técnico de sonido en plan, ¿qué está pasando? Es como ya lo he localizado yo también. No pasa nada. Cosas del directo. Por esto no hacemos directos. Todo luego se edita y cortamos y no pasa nada. Bueno, Esto lo cortas tú luego, ¿no, Pablo? No. Lo vamos a cortar nosotros. Que no cortamos otras cosas, solo esto. Bueno, da igual. ¿Vas a hacer una pregunta? Prosigue, vale. Ha entrado. Bueno, entonces la idea es saber si vuelve en enero Charrin Charran, ¿no? En chinero o cuando siga, no sabemos cuándo tornaría. Si es que en chinero o que no se quede aquí, ¿no? Que siga una cosa que tireta de van. Además, bueno, yo he estado tan a gusto trabajando en una cosa que me falaba tanto gollo que la verdad que me ha feito mucho duelo que ahora no hayan renovado. La verdad que sí. Menudo chasco, pues nada, a ver si vuelve pronto. Y sí, aquí deseamos la reivindicación. Claro. Exacto, desde aquí nos consta que nos escuchan hay mucha gente del equipo de gobierno. Sí, para sus menesteres, para sus cosas. ¿A quién hay que amenazar? ¿A quién hay que meterle una cabeza de caballo en la cama? No. Como que no padrino, ¿no? No. A que en Teruel ya metemos toricos. O sea, ya lo hemos, ¿sabes? O sea, ya tenemos una máquina que hace, o sea, que mandamos un torico ahí. No, pues, se pueden hacer cosas muy simples. Si querés escribir a la cadena y en el suyo buzón de sugerencias y decirles, oye, queremos que torne Charrin Charran, cuanta más se escriba, más interés podrá ver la cadena que vea en ese programa. Queremos que vuelva Charrin Charran o... ¿no? Ahí yo no sé lo que va a escribir la Chen, yo soy ya... Pero hay un botón de sugerencias en el que podemos... En la página web. En la página web. Y es gratuito y es la web. Pues de un mensaje que puedes enviar. Vamos a los monotes a lanzar amenazas hasta que vuelva a Charrin Charran. No soy idea tuya, que conste que esto es... que nadie culpe luego a Silvia de que llegan amenazas a televisión. Bueno, ya para ir finalizando la entrevista, Silvia... Referentes en la enseñanza y difusión del aragonés como Nogará, cumpliendo 30 años, otros como Tierra de Barrenaus, cumpliendo 15 años como referentes de la comunicación radiofónica en aragonés. Son dos ejemplos de los muchos que se podrían poner de que gracias a los movimientos y la organización ciudadana el aragonés ha llegado más o menos vivo hasta nuestros días ante el desprecio institucional generalizado. La última pregunta en Radio Monotes suele ir sobre los horizontes de futuro y, en el caso del aragonés, la consolidación de Charrin Charran, la aparición de Escampar la Boira en Aragón Televisión, la apuesta literaria de editoriales como Chordica o Ediciones Transiberiano o la emergencia de una nueva escena de grupos aragoneses como los Audastí y su empuje motivando festivales como el pasado Isufrina Rock, nos permite atisbar bastante futuro para el aragonés, al menos en el campo de la sociedad civil. En institucional estará por ver el recorrido que tienen tanto el Instituto del Aragonés y una Dirección General de Política Lingüística con recursos mínimos. Te preguntamos, Silvia, para cerrar la entrevista, ¿crees que se viene una nueva ola aragonesista más desacomplejada, más dinámica y más adaptada a los nuevos tiempos con la recuperación del aragonés como bandera? ¿Ves a las instituciones a la altura? ¿Crees que hay posibilidades a medio plazo de empujar un movimiento por la oficialidad similar al que hemos visto en Asturias? Bienvenido bueno. a Radio Monotes. Vamos por partes. Vale. La nueva ola. La nueva ola? Ha habido en los tagues años una nueva ola y yo creo, a lo menos con el tema del aragonés, con el tema del aragonesismo no lo veo tan claro, ya que ha quedado, le va como muchos años muy difuso y eso lo veo menos claro. No sé, también ya que
o mundo ha cambiado moito en pouco tempo con toda a digitalización que hemos vivido, que los movimientos sociales como los hemos vivido nosotras y nosotros, que yo creo que se descifra no fa la mi edad, Sí. y hay una cosa que no existe, o sea, yo... Ya muta. O sea. Y yo lo veo muy diferente. A la vez, pues el aragonesismo no lo sé, lo que va a pasar. Lost in Translation, podríamos titular. Sí, Sí, ¿no? porque los partidos tradicionales aragonesistas como Chunta, yo creo que la Chen como que ya no lo refirma guaire, a yo me da un poco esa sensación, pero sí que es verdad que el aragonés, al haber esta nueva ola y se ha despolitizado una mica, ha dado pie a que más Chen lo reivindique de, pues, transversalmente, que hemos dicho antes, ¿no? De diferente sensibilidad, me trobo con Chen que sí que lo reivindica. A la vez, para lo que llegue la salud del aragonés, pues puede estar una cosa buena. El futuro, pues, de la Dirección de Política Lingüística y esta mena de direcciones creadas en la legislatura, pues penderá en mayo de los resultados que haya, que no pintan muy bien para esta mena de instituciones. Tampoco es que esté muy bien en lo de ahora. No. Pero bueno, ahora tenemos de una dirección y tal que tenemos una asignación mínima, pero yo creo que piensan que no va, que esa dirección va a desaparecer. Es probable, si viene quien viene, pues que va a ser que sí o no. Y no sé si algo. Si lo Eso, presentamos nosotros, no vienen. ¿El qué? Nosotros vamos a presentar las elecciones. Ah, sí, claro. Ya, como hacían los chicos del maíz. En Efectivamente. este podcast de política valenciana siempre hablamos mucho de los chicos del maíz. Tenía una canción que decía, no sé si la habéis escuchado, que decían no sé qué, no sé cuántas, los chicos del maíz a las elecciones. Pues, sí. Estos son los Bueno, a las elecciones, vamos a copiar. Entonces, ¿a medio plazo ves posibilidades de empujar un movimiento por la oficialidad similar al que hemos visto en Asturias o eso no lo ves? pues, hombre, yo... Por querer, sí, ¿no? Yo quiero y bueno, pues yo voy a meter todo lo que pueda. No es que lo vea claro, yo que yo soy muy positiva. A la vez, si quiero una cosa, he de ver que esa cosa puede pasar, si no sería deprimida. A la vez, como yo quiero que surja ese movimiento, pues quiero ver que este nuevo resurgimiento y más en redes sociales y tal, pues que va a hacer que pueda haber en un futuro un movimiento por la oficialidad, como ha pasado en Asturias y demás, que bien pues se consiga uno, pues veremos, ¿no? Pero que se meta eso encima de la mesa, que ya importan. Claro, ya por lo menos ya estás metiendo el tema, ¿no? En debate, luego ya veremos cómo... Y la supervivencia del aragonés yo creo que pasa por la oficialidad. Y hemos pues las diferentes asociaciones siempre hemos charlado con diferentes lenguas que también son en situación de minorización y nos han dicho que la oficialidad ha duyado a poder hacer más treballo, ¿no? Claro, los recursos, sí, claro. Es que va todo detrás. Pues... Hasta aquí la entrevista. Muchas gracias. Espera. Ah, vale. Espera. Pensaba que esto... Vale, pues... Hasta aquí la entrevista, Pero no acaba aquí el sufrimiento, Manu. Vale. Eso. Porque David siempre nos trae sus jueguecicos para acabar. Esto es breve y rápido. Esto es muy rápido. Mira que yo soy muy desactualizada de todo, ¿eh? Nada, no te preocupes. Son cosas Esto tradicionales como la bota y la boina. Efectivamente. Y el Yo vino. tengo tendencia a cada vez que me fan preguntas de estas meter la pata. ¿A que no? Lo digo antes de para pamparse. Si esto es tu afición. O sea, no es... ¿Cuál es el nombre del pico? No, eso no. Esto no es saber y ganar. Bueno, ¿qué nos tienes preparado hoy, David? A ver. Cuéntanos. Como la han liado con el folk, a nosotros... Ah, sí. A nosotros ya nos la liaron con el torico. O sea, pues por socializar un poco el dolor tampoco pasa nada, ¿vale? No os vengáis abajo, ánimo, que seguro que vienen mejores tiempos. Bueno, como se están jodiendo con eso, vamos a diseñar unos pilares que nos apañan nosotros a esta mayoría social. Y vamos a jugar a un juego que yo me he inventado, que se llama Sin Baturrismo hay paraíso. Vale.
Baturrismo hay paraíso, ¿vale? El mecanismo es muy sencillo. Va a sustituir actos de la Virgen del Pilares. La Virgen, ¿Vale? ¿vale? ¿Cómo lo sustituir? La cosa, yo citaré un clásico, pues baturros y de otras cosas, ¿vale? Y os daré dos alternativas. Igual os viene otra a la cabeza. Libre, podemos escoger, incluso hay empate, podemos hacer Vale. lo democrático que tenemos. Iba a ser muy cruel con un determinado partido político, pero no lo voy a ser. Entonces, vamos con la primera. La primera es el pregón de fiestas, ¿vale? Sustituido por A. El último concierto de Ixorray, ahora sí que sí, de verdad que es el último, de verdad de la buena, 100% real, no fake, pero como siempre es mentira, ahí están los modorros, todos los pilares haciendo el pregón. ¿Vale? Conciertico. Bien. B, y es la segunda opción. Mensaje en forma de holograma de los hombres del Palo del Pilar, vestidos de sotana, ya que tras la caída del baturrismo, su centro de poder, el Pilar, fue derrocado y se pasaron al nuevo orden folky dominante. Un mensaje que darían ahí en el pregón, acompañado de una gala estrictamente en aragonés, presentada por Silvia Cebolla, ex presentadora de Charrín Tarrán, que ahora dirige y presenta los informativos de Aragón, TV 100% en aragones. De las dos opciones, Hombre, la segunda y muy mejor, ¿no? hombre, por supuesto, Los del palo... Los del palo, vale. Los del palo. Que no sé si sabes que son asalariados, ellos cobran un jornal. Yo que esto lo sé por una amiga. Me lo ha dicho una amiga. No. Tengo una amiga que trabaja en un puesto que conoce a la mujer de uno de los del palo. Y que sepaz que lleva una jornada que es fan 6 u 8 horas al día con o palo, y ve a un señor que tiene diners que quiere que faigan eso y rezan y tal, y les pagan per ese treballo. Y un treballo, lo de o palo y un treballo. Joder. Aquí lo he desvelado. Se me ha caído un mito. Si nos falla lo de Radio Monotes. Pillado lo del palo. Oye, Pero van rezando, no sé si es para cuenta que van cuando eso van rezando. yo estuve 3 años en una residencia. No sé detectar quién reza y quién no. Yo sé rezar, si hace falta entrar ahí. No puedo. ¿Y tú Vale, qué yo también me quedo con la D porque ya estoy cansado de las despedidas de Isorray. que no has asistido a un total de Cero unidades. Imagínate si me cansan que ni he ido. Vale, la ofrenda de flores. Totémico esto, ¿eh? La reemplazamos por A. Busto de la bordeta en la puerta de la sede y ofrenda de gaitas y chiflos con grupos de versiones cantando todo lo que dure el desfile canciones del abuelo. B. Aplauden desde el público. B. Ciclonudista Flogger Power desde Casablanca hasta Lactur, con variante náutica surcando el Ebro a base de siluros robotizados, sonando a todo trapo canciones de la ronda de Voltaña. Desopciones, ahí yo creo que la B también, ¿no? O sea, yo siempre que yo soy de idea rocambolesca, sí. Bueno, Yo a mí también me parece mucho más atractiva la B. pues no hay negociación posible aquí, ¿vale? Pues de momento tenemos resultado y marcadores. ¿Vale? Que toten lo de la ofrenda de flores, no, que eso lo toma la Chen como que ya asinas y mi mai, que mi mai tiene 76 años, fue a la primera ofrenda, que les daban las flores porque no iba ninguno. Y a la vez, o sea, si mi mai ha ido a la ofrenda, no hay una cosa, no hay una tradición tradicional antiquísima, que hay una cosa de ahora, bueno, de ahora no, de franquismo. Efectivamente, eso. Me hace mucha gracia porque siempre es el artículo que hace viral cuando llega a la ofrenda del Pilar o los pilares. Es como se hace un artículo de Arainfo todos los años viral, el mismo. Hostia, para mí pasa el año cuando ese artículo lo hace viral. Llega de fuera, valencianos también, ¿sabes? Que dicen, hostia, tío, pero esto no lo sabía yo. Y dice, pues tu puta fiesta es igual, ¿sabes? No es el mismo invent, ¿sabes? Se lo contaremos en un especial de Radio Monotes. Con el agravante de que dura 2 putos días, ¿sabes? Aquí tenéis un día y os libráis, pero ellos 2 días con la matraca. Mañana no, porque... Claro, esta gente se ocupa de otras cosas y está en otras cosas, pero la tarde, pam, hasta las 3 de la mañana ahí. Y, bueno, en fin, de locos. En fin, bueno, pregón de fiestas, ¿vale? Hemos quedado que mensaje de holograma de los hombres del palo, contratados o no, ya veremos.
y presentado por Silvia. Y la ofrenda de flores, ciclonudista Flower Power, con la ronda de voltaños y lulos robotizados. Todo ok. Para finalizar, un acto, no es baturro, pero que es el clásico que ven los turolenses por las mañanas. En Teruel estas cosas se ven demasiado fuerte, que son las vaquillas. Bueno. Sí, o sea, yo me acuerdo de ir al instituto y comentar la jugada, Bueno, las vaquillas de la mañana las cambiamos por A. Lambayas con disfrazados y haciendo el manso paseando ganado en la Plaza del Pilar, mientras la gente puede participar orientando los rollitos con peti de perros de altura que se hacen en el Pirineo, ¿vale? Para que entren en el corral, que sería evidentemente el nuevo uso de la Basílica del Pilar, ya en desuso porque la SEO vuelve a ser la única catedral zaragozana. Todo esto emitido por la televisión pública, ¿vale? Que quede claro. A. Bueno, B. Piñata rabera colgando como piñatas a integrantes de charangas o en su defecto peñistas, que para el pelo son lo mismo. Ya he ofendido, ya lo siento. Gana el que menos droga necesite para derribar los instrumentos de los charanguistas mientras estos tocan, aunque evidentemente no se les oye porque el drum and bass, hardcore techno o lo que se ponga allí suena. Yo no he estado nunca. Suene, evita la incomodidad provocada por los desafinos y exabruptos de pandas de inconscientes que se creen músicos y que encima cantan bien, ¿vale? ¿Cuál de las dos? Bien. A ver. ¿Quieres que vuelva a Charly Instagram? Yo lo tendría claro. Me pones ahí, es que son buenas las dos, ¿eh? No como las de antes. Comodín del público. ¿Comodín del público? Yo quiero ver qué vota el público. Vale, pues venga, democracia. La democracia. Venga, A. 5, 6. 6, más o menos. 6. Hostia, está el público dividido. No, son mayoría, son más. 6. No, espera, a ver. A lo mejor alguno vota 2 veces en los dos. Opción B. La B. 1, 2, 3, 4. 5. Ha ganado la A. Ha ganado nada la Ha democracia. ganado por mayoría ahí. Para que luego digan, no, un voto no cambia nada. Ah, pues mira, ahora sí. Lo que ha cambiado. La Teruel existe. A las CUP. Correcto. Pues se queda la A. ¿Conformes con la A? Sí, conformes. Conformes con la democracia siempre, ¿no? No como otros. Lo que manda el pueblo. Lo que manda el pueblo. Efectivamente, ahí es la misa. Pues ya estaría, ¿eh? Sí. Oye, pues muchas gracias, que lo he pasado de pistón. Nos alegramos mucho. Ahora ya sí que sí, de verdad, bueno, aquí acaba el sufrimiento Monotes. Silvia, muchísimas gracias a ti por venir a este primer directo en Zaragoza de Radio Monotes. Esperamos que lo hayas pasado bien, que hayas estado a gusto. Sí, muy todo bien. Lo he pasado muy todo bien, nos hemos esmelicado y daros las gracias por convidarme, por pensar en yo para esta entrevista y que, bueno, te os auguro mucha suerte. Muchas gracias. Y muchos programas y muchas temporadas. ¿Sí? A ver si es verdad, a ver si nos va tan bien como a otras. Bueno, ahora no tanto, pero Sí, bueno. sí, seguro que sale, seguro que Yo sale. sé que sí. Iremos al buzón de sugerencias. Un Y fuerte sí. aplauso para Silvia Cebolla. Fuerte aplauso. Y seguimos con... a ver, teníamos claro, secciones. Habíamos pensado en hacer secciones. Entonces, estos días, o sea, hemos estado un poco guays o sea, un poco agridulces han sido porque nosotros teníamos mucha ilusión de venir aquí, ¿vale? O sea, era, aunque no lo creáis, porque la gente que sabe de Teruel dice que le tiene mucho odio a Zaragoza. No sabe muy bien por qué, la verdad. Pero bueno, la cosa es que estamos muy ilusionados por venir aquí, pero a la vez hemos tenido unos días bastante chungos. Porque una persona que queríamos mucho, ¿verdad, Julián? Siempre. Una persona muy poliédrica. Muy poliédrica ella. Ha pasado de querernos a tirarnos beef en Twitter. Vale. Algunos ya sabréis quién es. Pero para los que no sepáis quién es, vamos a intentar hacer una carta de amor. O no. O sea, es una carta, ¿vale? Para reconciliarlos, igual sí, pero no sabemos, ¿vale? Entonces, vamos a hacerla. A ver si surge algún efecto. Esperamos que no, será todo lo contrario.
Así que vamos a enchufar esa musiqueta y vamos con la carta. Hola, Nacho, Nachete, Urki, Orco. Ay, disculpa, que no sabemos cómo empezar esto, estamos muy nerviosos. Claro, es que para ser una radio poco nos informamos y así nos va la vida. Tenemos que hablar, Ignacio, lo nuestro ha empeorado. Con lo bien que empezó, me cachis. ¿Cómo hemos podido llegar a esto? ¿Cómo hemos podido pasar de la admiración mutua entre la Carmen Alcañizana y el podcast referencia entre los viejóvenes confusos turolenses a tirarnos bif por Twitter? ¿Cómo olvidar aquellos primeros debates poliédricos de Radio Monotes interrumpidos por simpáticos funcionarios municipales de Alcañiz? Urki, ahora no importa darle vueltas al pasado, porque como tú nos enseñaste, hay que mirar al futuro, sin rencores, sin revanchismos. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad para el español medio. Lo único que hay que buscar es vivir en una sociedad mejor, hablando, trabajando, sin entrar en enfrentamientos personales, sin crispar, sin descalificar. Nos encanta ese olor a régimen del 78 tan tuyo. Lo nuestro no empezó nada mal. Nos subimos a la horquineta enseguida. Venías purgado y le ganaste a Fernando Alonso, que tenía como alcalde Alcañiz. ¡Ay! ¡Qué tiempos! Cambiar Alcañiz, para cambiar Teruel, para cambiar Aragón, para cambiar la España que ibas a cambiar con Susana. En el Lambanato encontraste un cobijo y un salario importante, ¿eh? La crisis de la socialdemocracia te ha pasado factura y has dejado titulares para la historia. Hemos ido a elecciones prometiendo cosas que no podíamos cumplir, como el carbón y el mantenimiento de la central térmica de Andorra, ¿eh? La izquierda empieza a tener problemas cuando no tiene respuestas a la demanda ciudadana. Otro titular para la historia. La política no consiste en hacer lo que quiere la gente. Si la sociedad fuera más moderada, tendríamos otros partidos. Y la que más nos dolía a nosotros, en política, si hablan bien de ti, estás muerto. ¿Pero qué te pasa, Nacho? ¿Tan mal te sientan nuestros piropos? ¿Te estás preparando para el casting de la siguiente de Casa Dragón? ¿Ahora quieres ser el varón noir alcañizano? ¿Por qué nos haces esto, Urki? ¿Por qué? Ahora entendemos muchas cosas. Primero, alentar al pelotazo urbanístico en el mundo rural desde el país, aprovechando una pandemia. Pasa a tope con el selfie Semana Santero. Has aprendido a tocar el tambor y te has dado al running como el que más. Defiendes que Motorland fija y asienta población. Y vas a hacer de Aragón nuestro taller. Y cada día se parece más a la cárcel más profunda. Dices que es democrático prohibir mesas de recogida de firmas. Creímos en tu coaching rural, el resplaining de un sociólogo tan reputado como tú, que ha vivido media vida en Madrid, iluminaba nuestros más oscuros pensamientos provincianos. ¿En qué ha quedado eso? En el L'Oreal más absoluto del Lambanato. Y ya está, Nacho. Paremos de sufrir, de hacernos daño. Otra política era posible y nosotros la soñábamos. Juntos. Nos vamos ya con nuestras reivindicaciones de segunda. Continuaremos haciendo política, humor, podcast y lo que surja. Eso sí, sin ti. Tus siervos de la radio que nos informa, tesis de fresa. Si con esto no se le ablanda a Urki, el rey del coaching rural, el corazón, poco más podemos hacer, David. Ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, así que nada, a esperar. Esto lo empaquetaremos, esto es corte, ¿no? Que decimos en Twitter, esto es para corte. Pues. Esto también para corte. Muy bien, pues yo también traigo algo preparado, David. Jodas. Por una vez. No podía saber. Sin que sirva de precedente, eso sí, o quién sabe, ya veremos. Ya que estamos en Pilares, como toda buena fiesta que se precie, necesita un programa.
Y como ha habido movida estos días porque se han fundido el FOC desde el ayuntamiento, pues os traigo en exclusiva los pilares que en realidad se vienen, pero que de momento no se ha hecho público todavía por parte de Azcón y compañía. ¿Más periodismo del de verdad o del de mentira? Siempre fake. ¿Esto quién te lo pasa? Esto me lo pasa mi contacto. ¿Tu contacto? Sí. ¿Tu contacto No puedo decir nombres. ¿Tu contacto va a aparecer de aquí a un tiempo en unos audios turbios y Ojalá. tal? Ojalá. Vale. Pilares fake. Vale. Estamos en ¿Vale? la onda. Ni confirmamos ni desmentimos. Vale. Como siempre. ¿Qué son eso? Pues, a ver, Así se llama el informe. así se llama el informe, Vale, sí. vale. No tiene un nombre fancy. Pero, a ver, esto empezó el jueves, ¿vale? Porque estaban el jueves Azcón y sus secuaces del equipo de gobierno, pues haciendo los prepilares, Hombre. ya calentando motores, Hay de gin. y de pues una comida copiosa, unos carajillos, Cositas blancas sobre la mesa. lo que sea, y entonces decidieron hacer unas cuantas modificaciones en el programa de fiestas que todavía no han tenido tiempo de materializar en la cartelería y tampoco en la web, pero a la que Radio Monotes, gracias a su enlace, ha podido tener ya acceso. Totalmente. En concreto, estas modificaciones, por lo que sea, se centran en el Día de la Hispanidad, ¿Por qué no? por lo que sea. ¿Por qué no y por qué sí? Entonces, ha cambiado un poco el programa del miércoles 12 de octubre, Día de la Hispanidad. Pero a mejor, ¿no? Siempre para mejor. Hombre. Los cambios siempre son a A lo mejor. mejor depende de las... Del poliedro. Depende de la cara del poliedro. Del poliedro. Entonces, empezamos Adelante. temprano. Porque Vale. claro, ya estaban ellos ya con la mente 4:30 de la mañana. Han sustituido la tradicional y solemne misa de infantes en la Angélica Capilla de la Basílica del Pilar por la misa de las infantas. ¿Vale? Porque ante todo hay que apoyar a la familia real Hombre, siempre. Porque están muy débiles. Está la cosa, claro, están Claro, ahí claro, tal claro. cual. A las 5 de la mañana, ¿Más? sí. ¿Media hora solo de misa de infantas? Si esto es del programa real, duraba Vale, media hora. vale, vale, La vale. misa esa es un poco breve. No sé por qué, Vale. pero es así. Normalmente, en la residencia que yo estaba duraban 45 minutos, pero aquí son 30. Bueno, ante la petición de la Concejalía de Igualdad por hacer los pilares más igualitarios y en lucha contra la ideología de género, porque esto no se sabe, pero también hay hombres maltratados y no sé qué de las denuncias falsas o no sé qué cojones, se sustituirá el Rosario de la Aurora, que se hace un Rosario de la Aurora a las 5 de la mañana en Pilares. Yo no sé. Me parece una hora perfecta. Bueno, a mí ya el propio acto, a margen de la hora, me parece una fantasía. Se cambia por el Rosario del Aurelio, Muy bien. ¿vale? Atención, porque la próxima no ha sido a petición del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza, sino del nostre molt honorable president Javier Lambán, que en un alarde de aragonesismo, pero siempre dentro del españolismo y sin pretender tener El demasiada aragonesismo identidad. moderado. Claro, el aragonesismo sin fliparse, ha propuesto modificar la misa aragonesa de las 6:30 de la mañana, porque a las 6:30 hay otra misa. O sea, hay una a las 4:30 y los que no llegan a esa Esto es un no parar de... llegan a las 6:30. A las 6:30 hay otra misa que es la misa aragonesa. Entonces, esta se va a sustituir por una misa aragonesa y española y, por supuesto, no catalana. Esto último especialmente importante, han remarcado desde el lambanato. Hombre, sí, es muy importante no confundir. Siempre, eso era la parte más importante. A las 6:45, mira, ves, esta sí que dura... no, esta dura 15 minutos. Bueno, no sé. A las 6:45... Eso era cuando era aragonesa, igual ahora que es español y no catalán, era 1 hora y media. A las 6:45 se sustituye la ofrenda de flores Perfecto. por la ofensa de hombres. En la que todos los hombres blancos y cisetero, es decir, hombres de bien, de los de antes, como Bertín Osborne, no como los de ahora, harán un recorrido desde la Plaza Aragón hasta la Plaza del Pilar para reivindicar lo ofendidos que se sienten por todas esas cosas que no entienden. Y que además les acusan de tener privilegios como son pues el colectivo LGTB, las feministas, los animalistas y más cosas acabadas en istas. Porque tampoco se las saben todas, pero saben que... Menos fascistas. sí, eso. Vale, Esos correcto. son la excepción que confirma la norma. Vale. Que decía siempre mi profesor de inglés. A las 11:30, ves, aquí ya tienen más hueco para lo de la ofensa de los hombres. Desde las 6:45 hasta las 11:30 tienen ahí el rato ese para estar es una ofendidos. agenda muy fuerte, eso. Eso ¿eh? es. Hay que parar un poco. La 31ª muestra de de artesanía aragonesa, perdón. Se sustituye la 31ª muestra de artesanía aragonesa
por la 31ª, bueno, la primera muestra sería Claro. de artesanía aragonesa y también del resto de España. No te vayas a confundir. Claro, o sea, te dan cosas de Aragón, pero pues también cosas de Andalucía, de Madrid. Esto con el sello del gobierno del Lambarato, ¿no? También. Claro, porque- También, seguramente no esa información no me ha llegado, no me lo han dicho, pero es muy Seguramente. probable que también. A la misma hora también tendrá lugar la 81 feria. No sé cómo sería en... Esto se lleva Inicio celebrando. de- Yo digo, y o sea, antes la 31ª está como... claro, ¿qué hace la feria vuestras? ¿No? No, pero digo el número. Ah, La 80, algún- 8-1. Sí, pero- sí, Bingo. de 31 a 31ª, de 81, ¿alguien del público, algún doctor o docta en la materia? Doctor numerología. ¿Cómo? Octagésimo. Eso suena fatal. La Feria General de Muestras de Zaragoza número 81, en la que se incluirá un stand para promocionar una agencia espacial para Zaragoza o para Zaragoza a compartir a medias con Sevilla. Claro, porque estoy vertebrando España. ¿no? Correcto. ¿no? Correcto. A través del AVE. Zaragoza-Sevilla. Efectivamente. Luego, no, el AVE no se... Mira. Te callas la boca, payaso. Esto, mira, les tomáis por el pito sereno, pero esto ya lo dijo Vox en el ayuntamiento. Pues estos flamencos, mira, pam. Ahí lo tienes, en la- Pim, pam, propuesta. En la 81 Feria General de Muestras. Efectivamente. A las 12 se sustituirá la solemne misa pontifical. Tuve misas, tío. Ey, ¿qué quieres? Yo... no es culpa mía. Este programa es así. Vale. Se hace misa, ¿yo qué le hago? Es el día de la hispanidad, ¿qué quieres que hagan? ¿Ocupar casas? Claro. Hombre, igual es una tradición más hispana que hacer una misa, pero bueno, eso ya lo debatiremos otro día. Sobre todo el del día de la hispanidad, que se dedicaban a ocupar otros continentes que descubrían, Por eso. entre comillas. Bueno, a las 12 se sustituirá la solemne misa pontifical por una solemne misa a San Escribá de Balaguer, porque este papa en realidad es un poco rojo. ¿Tú sabes que yo iba a un colegio de curas que me repartían estampitas de este señor? En la residencia que yo estaba, Tengo una peor. este señor estaba en todas las habitaciones. Bueno, porque, bueno, omnipresente. Luego, en general, no va a haber teatros ambulantes, ni marionetas, ni nada, porque de manera preventiva se va a encarcelar a todos los titiriteros. Por lo que Bajo presunción de culpabilidad, por si acaso, que con esta gente no se sabe. nunca se sabe. Y ya, finalmente, se clausurará el día de misas con un espectáculo de danza urbana con taburete y zetangana. Bueno, esto bien, ¿no? Es muy mejor que todo lo demás. Una fiesta como Dios manda y como el heteropatriarcado manda. Siempre. Me falta, supongo que por la novedad, una jaca machista de los agujos estos de Madrid. Pero supongo que no habrá dado tiempo programarlos. Pero bueno, para el año que viene, ¿no? Yo creo Seguro que que- sí. ¿no? Yo creo que para el año que viene, porque está un poco duro esto de echar elecciones Azcón, pero bueno, en fin. Claro, pueblo. Vamos a pasar ya de sección, ¿te parece? Sí. Ahora se va, ¿no? Pues no cambiamos de sección, vamos a hacer tiempo. No, cambiamos de sección, ¿no? Porque ahora... Vale. Hostia. Un fuerte aplauso para Raúl Rollo. El autoaplauso, hombre, por supuesto, es que todo Si lo no, que... si no los echas. La vergüenza ajena. ¿Tienes derecho de admisión? Sí, no se puede entrar. Son hay libros que no pueden estar. Los de Bernabé y los de Joel Harari no entran en esta librería. Ah, ojo. Ahí está dicho. Si alguien lo lleva... Que no lo enseñe. Bueno, como no podía ser de otra forma, teníamos que entrevistar al anfitrión de esta hermosa casa que nos acoge, Raúl Rollo, podcaster y librero de la Montonera Librería. Bienvenido, benvingut, bien plegado, Raúl, de nuevo a los micros de Radio Monotes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Oye, se habla mucho de la alegría Monoter, de la tranquilidad Monoter, pero no de la energía Monoter. O sea, en directo es absolutamente abrumador. Un ritmo, Buah, es increíblísimo. Sí, buenas vibras, good vibes. Sí, yo ya digo que yo de mayor quiero ser como vosotros. O sea, es increíble, vamos. Bien, bien, Pero vamos a hacer un eh, intercambio. Tú de mayor nosotros y nosotros mayor de tú. Bueno. hacemos un... Os cambio a David cambio a David por uno de vosotros y ya está. Cambiamos David por David. Claro. Como no sé, una película o una serie que son
dos gemelas, igual la destripo, es que no me acuerdo ni del título, la he visto. Que son dos Tú a gemelas. California, yo no. ¿Eh? Tú a Boston y yo a California. Claro, tú a Boston. No, moderna de ahora. Hicieron un remake. No, eso no es. Que no, que es una serie nueva, no sé cómo se llama. Ya esto, pues van de dos hermanas que se intercambian. Que cada año hacen una fiesta, se dan el cambiazo y todo empieza a ir mal cuando una dice que no. Es el argumento de yo a Boston y tú a California. Bueno, pues será yo a Boston, todo California, pero que no es esa, ya te lo digo yo, coño. Pues es un mal plagio. Bueno, Pues hoy sí. no venimos a charlar de podcast. Venimos a charlar de otro dispositivo cultural, el libro. Así que cuéntanos, Raúl, ¿cómo ha acabado un chico como tú en un sitio como este? Pues una buena pregunta. Yo siempre quise trabajar así como en el mundo del libro. O sea, yo terminé filosofía, hice un máster de edición. O sea, ya desde el principio no querías ganar dinero. Sí, bueno, no era la persona más lista leyendo el mercado de trabajo. Vamos a decirlo así. Pero bueno, siempre había querido trabajar en el mundo del libro. Nunca había habido la oportunidad. O sea, se me habían como abierto otras vías, cerrado otras. Y bien, en un momento dado, pues dije, pues creo que este es el momento de empezar con esto. Y ser librero me parecía como una buena manera. O sea, creo que es una cosa que sabía hacer, que podía hacer, que me apetecía, que me gustaba, que también creo que una librería como esta aporta cosas a la ciudad, aporta cosas al barrio. Y empezamos un poco así a soñarlo y mira, aquí estamos. De martes a sábado, de 10:30 a 1 a 2 y de 5 a 9. Muy bien, perfecto. Comentabas, ¿no?, que esta librería ofrece cosas al barrio, aparte de libros, entendemos. Cuéntanos un poco, ¿qué ofrece La Montonera? Claro, pues un poco siempre la idea era como que fuese como un espacio cultural, también como un espacio de agitación y también de encuentro, ¿no? Entonces, pues intento. También aquí tengo un problema, como estamos aquí en familia, es como que siempre me cuesta mucho hablar como en singular puramente la librería, utilizo un plural majestático delirante que no sé por qué lo hago, pero que me parece como muy feo, como... Filósofos. Bueno, sí. Bueno. Sí, sobre todo la idea es como aparte de las presentaciones que tenemos como intento que haya como una presentación a la semana así más o menos en los meses buenos. Pues mucho hacer clubs de lectura, seminarios, cursos, este tipo de formatos que por una parte sirven como para encontrarse y yo creo que también como en este momento post pandemia era importante generar este tipo de espacios de encuentro porque son los que tejen los lazos afectivos, políticos, etcétera, etcétera, que eso necesitaba como hacerse cuerpo y que este tipo de excusas siempre son como muy efectivas, ¿no? para hacer eso. Entonces, pues esa idea de tener al menos un club de lectura abierto, vamos saltando un poco de narrativa al ensayo, del ensayo a la narrativa, a veces un poco hilados, ¿no? O sea, si se ven todos los cursos de lectura que hemos hecho este año, hay varios hilos, pero hay uno que atraviesa muchos que tiene que ver en torno a la distopía, la ciencia ficción, la capacidad y la incapacidad de pensar el futuro, y eso como ir saltando a veces leyendo novela, a veces leyendo ensayo, y esa va a ser una línea que yo creo que va a seguir un tiempo. Y la verdad es que como muy contento, bastante buena acogida, luego también digamos que el espacio está abierto, hay gente que está haciendo sus propios clubs de lectura o sus propias tertulias en el espacio y está abierto para quien quiera, claro. Muy bien, o sea que de momento bien, ¿no? Sí, yo estoy contentísimo, si es que no, o sea, en parte hay que militar en la alegría, o sea, que eso yo lo tengo clarísimo, pero vamos, yo estoy súper contento, siento que hay como muy buena acogida por parte de la gente de la propuesta, que la propuesta se entiende y ahora solo falta que se conozca más, o sea, y vaya sentando base, que también llevamos, ¿ves? ¿Quién lleva? Yo. Nosotros. 9 meses, ¿no? Solo que apenas es tiempo, ¿no? Pero sí que hay como una buena vibra que a mí es lo que me hace pues levantarme por las mañanas y estar aquí con cierta alegría. Aparentemente corrían malos tiempos para abrir un pequeño comercio y más aún dedicado a los libros. ¿Cómo aguantar ante la máquina de Amazon y el libro electrónico? Bueno, aquí hay como dos temas, ¿no? Uno son como los tiempos. Yo dije, o sea,
en plena pandemia esto no se puede hacer, hay que esperar, entonces esperé como un año, lo que no me imaginaba era una guerra, así como proxy, que nos iban a meter, o sea, eso es como, o sea, me imaginaba una gran resaca económica y unos días difíciles, pero no tan difíciles, eso está complicado. Y eso no lo sé, o sea, no lo sé, no creo que lo sepa nadie, pero teniendo buenos fondos, buenos amigos, familia que te sostenga y te haga jefe, o sea, básicamente la distribución familiar que es lo que hace que el estado de bienestar español se sostenga, o sea que no hay mucho más trampas. Los directos de Radio Monote se mantienen igual. Claro. Y luego respecto a otro, sí que es cierto que si uno mira las estadísticas, cada año se leen más libros y se compran más libros en España. Eso ha sido como una tendencia más o menos sostenida desde que hay estadísticas, que yo creo que hay como estadísticas desde hace 10 o 12 años. Hay un informe anual que hace el gremio de librerías sobre compra y lectura de libros. Y ahí hay como dos lecturas que hacer. O sea, la pandemia fue un pico súper bestia y después de la pandemia la cosa no bajó. O sea, como que fue un pic, pero que no hubo después un decalaje así súper bestia. Y si uno ve las estadísticas, efectivamente Amazon rasca a todo el mundo un poco, pero Amazon le rasca al Corte Inglés, le rasca a la Casa del Libro, le rasca a la FNAC. Las librerías independientes siguen siendo en España como la principal fuente de, digamos, como el sitio preferido de la gente que compra libros para comprar libros. Así, sí. Y además aquí sí que hay que distinguir. Yo como adicto a los libros, que me compro una librería, o sea, me compro una librería para sostener mi adicción. En casa del herrero, cuchara de palo, ¿eh? Sí, o sea, básicamente ser librero es una versión muy sofisticada y culturalmente aceptada de ser un dealer. O sea, tú sostienes la adicción de los demás y tu propia adicción. Sí, así. Es así. Sí. Bueno, aquí me he perdido un poco. Pero sí, las librerías, o sea, digamos que las librerías independientes, sí, lo que quería decir es como que una cosa es comprar libros y otra cosa es leer libros. O sea, yo siempre, hace muchos años, soy consciente de que para mí eran dos placeres distintos. O sea, que había libros que disfrutaba comprando, como quien colecciona zapatillas o otro tipo de productos. Yo disfrutaba comprando libros y luego hay libros que me apetece leer, que a veces son los que compro. Sí. Y a veces te los dejan. Y otras veces, pues no, son otros libros, ¿no? Entonces bajo esa idea, sí que eso, las librerías independientes aguantan bastante bien y las librerías independientes también tenemos que producir ese tipo de agitación y animación cultural, y también Amazon nunca va a tener el encanto de esta librería, que no es porque sea mía, pero que es preciosa. O sea, que está muy bien, Amazon no va a conseguir esto, no va a conseguir crear una comunidad, no va a conseguir crear como esa textura afectiva que uno tiene con sus librerías favoritas, ¿no? Ahí, efectivamente, los que pierden son pues ese tipo de librerías macro, frías. O sea, pues yo que sé, hace poco un desastre cultural en esta ciudad ha sido el cambio de la librería central, que era un sitio histórico con un encanto increíble, y ahora es lo más parecido a Farma Vázquez que te puedes encontrar. O sea, como un sitio blanco y con una iluminación hecha básicamente por un terrorista lumínico. O sea, una cosa increíble. Entonces, digamos que en principio lo que se está viendo es que esa gente es la que, o sea, digamos que ese campo intermedio que había, eso es lo que está sufriendo. Y los demás sufriremos, pero yo creo que un poco menos, porque, vuelvo a decir, o sea, esto es como una chapa que yo cuento mucho. Es el sitio para contar chapas. Este es el lugar idóneo. Es como antes, digamos, como que el libro es un soporte, ¿no? Entonces, antes el único medio para llegar al contenido era el libro, porque era el único soporte existente. Ahora lo que hay son varios soportes que te permiten acceder al contenido. Entonces, la gente que le gusta comprar libros, o la gente que disfrutamos de eso, tenemos una relación fetichista con el libro como objeto, que también es cierto que efectivamente el hecho de que haya ahora más alternativas hace que los libros sean más bonitos. O sea, ya no se pueden hacer ediciones como se hacían antes, mal hechas, cutres y tal. Ahora los libros tienen que ser súper bonitos y tal. Y también tienes esa relación fetichista con el sitio donde las compras. O sea, que por ejemplo, para mí mi ritual favorito de vacaciones no son las vacaciones, es el día antes que yo me voy a comprar los libros que me voy a llevar. Y luego me leo unas cosas en la tablet. O sea, que es que no pasa nada. Pero quedan guapísimos en la estantería los libros. No, que quedan guapísimos en la mochila. O sea, yo me los llevo, los paseo. Me imagino a mí mismo ser mejor persona leyendo esos libros. Pero claro, tú ahora los compras, o sea, ya no los compras en una librería. Tú, donde encargas el resto de libros, claro, encargas los tuyos. Claro, Entonces, sí. Ponme 5 más de estos. Sí, hago eso un poco.
O sea, ahora estoy a otro puto nivel. Sí, sí. O sea, yo salgo por la noche y hago... Aquí, antes de irme, hago... Pam. Es como ese coctelero que antes de cerrar el bar, ¿no? Se hace un cóctel el que a él le gusta. Sí, sí. Oye. ¿Te has encontrado alguna situación así? Hablabas de los fetiches, ¿no? Del fetichismo que hay, ¿no? De ir a la librería, ¿no? De que cada persona pues tiene sus tal igual. ¿Te has encontrado alguna situación así para contar aquí en el programa? No sé, alguna conversación con algún cliente, alguna cosa que haya... ¿Algún club de lectura de estos que haya derivado en algo interesante? O sea, sí que es cierto que hay dos problemas básicos aquí, ¿no? Uno es que hay una librería católica que se llama San Pablo, que no está en la calle San Pablo. Entonces la pregunta, como ¿tiene usted misales? Sobre todo se pide mucho una cosa fascinante que es como una especie de envoltorio de Biblia. Eso se pide mucho. ¿Sí? Es un gadget católico que no conocéis, pero que está guapo. Por si nos falla esto, ahí no, son gente maja, ¿eh? A veces, de hecho, distribuidores se han confundido, me han dejado las cosas ahí, o sea, gente maja que me han mandado al chico de... Y tú, sí, mándame la factura, tal. Sí. Y eso pasa mucho, eso sí que hay bastante chiste con esto. Pero si eres evangelista y no tienes librería católica a mano, yo te compro los libros, no pasa nada. Soy un pluralista político nato. Y luego sí que es bastante gracioso que yo creo que al ser una librería de ensayo, no, lo que pasa es que solo se abren librerías de segunda mano. O sea, las librerías que han abierto en los últimos años son casi todas de segunda mano. Entonces, literalmente contesto 5 veces al día diciendo no son libros de segunda mano, son nuevos, no compro libros. O sea, la cantidad de gente que me ofrece libros es brutal, claro. Y yo a veces pensaba que era como es una librería de ensayo y es pequeñita y también un poco, pues tiene una especie de vocación así más underground y tal, es como, vale, pues la gente no identifica los títulos y piensa que es de segunda mano. No, la gente ya solo piensa que abren librerías de segunda mano. Y eso es muy bestia, tío. Yeah. Eso es muy bestia. No compro libros. Vayan en la calle Las Armas, el baúl de Melquiades, él te los compra. Ese es el sitio. Te iba a preguntar, no sé qué te iba a preguntar, se me dio la pregunta de la cabeza. Ah, sí. No estoy en tu cabeza. Ya. Bueno, a veces sí. Vale. Tiene que ser un fusco guapo esa cabeza, ¿eh? Sí. No aguanto ni yo mismo. Las personas que compran libros, o sea, los lectores que compran libros aquí en La Montonera o en librerías del Palo, y las personas que compran libros en Amazon o en el Corte Inglés, son un tipo... O sea, ¿qué diferencias hay? Encuentra las 7 diferencias entre el cliente de Amazon y del Corte Inglés y el cliente de La Montonera librería. ¡Guau, guapísimo! ¿O no las hay? No, sí, yo creo que sí que hay. O sea sí que hay una especie de que el comprador de libros es decir, que suple su adicción donde puede, ¿no? Pero yo creo que yo tengo una librería especializada en ensayo y no ficción, narrativa, solo tengo narrativa contemporánea, es decir, que yo también estoy dirigido a un cierto perfil, etcétera, que no es el que compra las novelas de Geperte, pero el señor, y particularmente la señora, porque ese es el perfil de la lectora en España, es una mujer de 40 años, de 40 a 60 años, es decir, como hay un cierto perfil feminizado de la lectora en España, sí que consume ese tipo de, pues básicamente Planeta, y yo creo que ese tipo de bestseller o novela mainstream, que también en España es un rango muy grande, o sea, porque Anagrama es mainstream y Anagrama es una editorial independiente con una calidad y una trayectoria que es la hostia. Entonces, es decir, que una lectora española está muy acostumbrada a ese tipo de libros que son de súper calidad, ¿no? Pero yo creo que esa persona que busca como una lectura... Sí, como lo que escucha en la radio. La radio es un gran prescriptor cultural en España y también político. O sea, básicamente habría que explicar por qué en España la radio es tan importante. O sea, es bastante curioso, ¿no? Bueno, ahí yo creo que sí que la gente que busca esa lectura, que realmente suele ser novela, que es como una narrativa como de entretenimiento, que se lee por la noche, etcétera, encuentra en esos espacios pues la vía más rápida, y ahora he encontrado en Amazon una vía todavía más rápida, que es esto. Contando... Y yo creo que aquí, digamos, o las librerías independientes se viene un poco porque también quieres la experiencia de la compra. O sea, porque para ti la experiencia de la compra en sí misma ya es
algo importante para ti, bonito y tal, entonces buscas ese plus y eso es lo que encuentras como en librerías como esta, ¿no? Y yo creo que esa es un poco la diferencia. También quizá la atención, ¿no? Supongo que mucha gente a lo mejor te pide recomendaciones de libros. Sí, claro, o sea, sobre todo cuando... La persona que te atiende en el FNAC, o por supuesto el del chat de Amazon, no te atiende igual. O sea, hay una labor de prescripción cultural, hay una labor de conocer a tus clientes o de saber lo que les va a gustar. Yo hago muchos perfiles, yo tengo muy sistematizado cuando la gente dice quiero un regalo, es como, vale, pues hacemos el perfil primero de la persona y en base a eso vamos buscando cosas, ¿no? ¿Para quién es el regalo, no? Claro. Sí, sobre todo, bueno, pues quién es, o sea, quién es la persona que le puede gustar y ahí entonces empezamos a sacar cosas. Yo hago una cosa que está mal, o sea, que tengo que aprender a no hacer, que es que igual te tiro 16 libros encima. No, pues tú también tienes que comer a final de mes. Sí, no, pero sería más inteligente en realidad solo sacar 4. Sí. Pero yo no puedo, es como, pues que esto está bien. Y la gente ya se lo lleva y digo, pero si esto te interesa, luego léete este, está guapísimo. Entonces... Pero vamos. Muy bien. Pues, bueno, no sé si había sacado. Lo que sí que está rascando, sí que hay una cosa que rasca mucho, que es la gente ha descubierto, o sea, como sobre todo las personas mayores, o sea, hay un invento muy guapo, tío, que es el libro electrónico, que eso, por ejemplo, esas compradoras que son grandes compradoras de libros, están empezando como a no comprar tantos libros, sobre todo porque la tablet les ofrece menos peso, un tamaño más grande, etcétera, etcétera. Y ahí, por ejemplo, sí que hay como perder un perfil de gente que, por ejemplo, ha tenido esa costumbre de comprar libros y ahora no la está haciendo simplemente porque efectivamente la letra... Y eso también dice que algunas editoriales deberían pensar que hay que hacer algún tipo de texto adaptado, o sea, que no puede ser... O sea, también es cierto que el papel está muy caro, pero que no puede ser todo letra 12, o sea que... Claro. Mi padre tiene presbicia y lee libros de historia. Guapísimo. Así. Entonces, claro, lee en Kindle. Claro. Y además como que le pone descargarse libros gratis. Como, mira, encuentro una página que están todos. Me he descargado 150. Es como, ¿cuándo te lo vas a leer? Los padres descubriendo internet. Eso habrá que hacer un tema. Es como, espero que cuando descubrió el WordArt. Bueno. Ya para ir finalizando, como siempre pedimos recomendaciones culturales en los Pillando Capazo, aunque no estamos técnicamente en un Pillando Capazo. Es demasiado goloso ante un librero y en una librería no pedir recomendaciones literarias. Entonces te pedimos 2 o 3 que sean novedades, o 16 que sean novedades y que lo estén petando fuerte, o que tú te estés leyendo, o que te quieras leer, o que hayas comprado y no te hayas leído, pero que recomendarías. O sea, libros que a mí me han gustado mucho últimamente, en ciencia ficción, Detalle Infinito, de La Caja Negra. Pues yo creo que ha sido mi libro favorito del verano. O sea, ese es que me lo llevé, me lo leí, guay, lo flipé. O sea, era increíble. Entonces, si te gusta la ciencia ficción con poca fantasía y como que te plantea cosas sobre el presente, es un libro maravilloso. Me está gustando bastante, así como que llegó hace muy poco, Esqueletos de Zero Calcare, que es un señor súper divertido, si lo conocéis de Corta Paella de Puntos o de su libro sobre su viaje a Rojava, etcétera, etcétera, que se llama Kobane Kalin. Es increíble. Y el nuevo es que yo me río en cada página, o sea, es que es una locura. ¿Y qué más cosas puedo recomendar? Así de ensayo, me ha gustado, hay un ensayito muy breve de anagrama que se llama Hipocondria Moral, que son estos cuadernitos que hacen anagrama pequeños, de Natalia Carrillo y Paul Luque, que también recomiendo a todo el mundo. Y como podcast Radio Monotes, por supuesto. Muchas gracias. Pues no sé si David tienes alguna pregunta en el tintero. No, ¿O tú quieres añadir alguna cosa más a todo lo que hemos hablado? No, sobre todo agradeceros porque me hacía mucha ilusión que viniese. O sea, porque en parte yo siempre cuando monté la librería tenía la fantasía de que haríamos podcast en directo y que se iba a molar muchísimo. Y que lo ha sido como el que lo he inaugurado, pues estaba yo creo más nervioso que vosotros. Sí. Estaba súper nervioso para ver Nos lo estabas comentando antes. cómo se hace y tal. Estáis tú y Pablo atacados y David en plan, bueno, pues a ver, la bandera...
Súper emocionado, la verdad. Y la verdad es que ha salido súper bien y estoy súper contento. Y nada, y próximo. Y así he aprendido cómo se hace un podcast en directo, que me parecía una especie de magia negra tecnológica descomunal. Llamas a Pablo, que es monóter a tiempo parcial, técnico de sonido A el tiempo, resto. ¿no? Entonces sí, os vamos a llevar la idea para hacer algo así. Por supuesto, nos cobraremos derechos de autor. Pues con esto cerramos. Raúl, muchísimas gracias por haber atendido la llamada Monoter y habernos cedido el espacio para entrevistarnos en directo en Zaragoza. Larga vida a la monotera y que les monotes a la montonera, perdón. Esto lo escribiste tú. Esto es tu subconsciente aquí. Totalmente. Perdón, larga vida a la montonera y que los monotes hagan el favor de pasarse a comprarse unas lecturas por aquí, aunque luego no se las lean. Ha sido un auténtico placer tenerte por aquí de charradica. Esperamos que lo hayas pasado bien, que hayas estado a gusto. Bueno, estupendísimo, sí. Por un fuerte aplauso para Raúl. ¿Y qué más faltaría? Pues creo que ya estamos acabando, ¿no? Para de ahí, que nos vamos a ir por todo lo alto. Porque La escaleta, madre mía, esto parece una cosa mala. ahora se vienen tremendas emociones. Se vienen Pablo. cositas. Vale. La verdad es que esto va a estar guapísimo, ¿eh? Sí, no sé, ya veremos a ver. Sí, va a ser yo. Tú eres el que hace gracia, yo no. Bueno, ya me encargo yo de eso. Bueno, qué mejor manera, o sea, siguiendo con Raúl en el último programa de la tercera temporada nos dejó un reto. Que hemos cogido. Modelar Y lo el hemos traído. concepto lambanear, lambaneo y ser lambaneado, ¿vale? Entonces, nos hemos venido muy arriba. Esto no sé cómo va a salir, ya os lo advierto. O sea, lo hemos hecho en formato canción, ¿vale? Vamos a dar el cante. No os ríais. Y aquí vamos a cantar todas y todos. Efectivamente, porque este bochorno lo paso yo solo. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer como los cantantes en los conciertos, ¿no? Que sueltan ahí, venga a hacerlo y luego bien. Como esta canción no la conocéis. Estas movidas que es para ajustar el tiempo. ¿Ves aquí como nos sobra? Pues. Bueno, os voy a cantar el estribillo, ¿vale? Es una canción que habréis oído y diréis, ¿por qué coño la pones otra vez aquí? Pero, ¿vale? Os digo el estribillo, lo hacemos. Si queréis cantarla, cantarla. La letra está un poco ¿Cómo que alterada. si queréis? No, digo el estribillo, lo tienen que cantar. Claro. ¿Vale? Esto, ¿vale? El estribillo dice: lambanéame, que Twitter sin ti duele. Tengo en la mente todas las manadas y todos los insultos. Que no quiero un cuatripartito que no sea contigo. ¿Vale? Vamos por partes. ¿Os habéis aprendido? Lambanéame. Lambanéame, que Twitter sin ti duele. tengo en la mente todas las manadas y todos los insultos. Que no quiero un cuatripartito que no sea contigo. ¿Correcto? Venga, espera, vamos a repetir. Repetimos. Como las natillas. Repetimos. A ver, espera, vamos a sincronizarnos. Porque claro, no estamos en tu cabeza todos. de momento no. No, ni de momento ni nunca. A ver, a la de 3, ¿vale? Todas, todos y todes. Lambané. He dicho la de 3. Vale, perdón. A la de 3. Esto es como cuando me haces tú a mí lo de la música. A ver. 1, 2 y 3. Lambanéame, que Twitter sin ti duele. Tengo en la mente todas las manadas y todos los insultos. Que no quiero un cuatripartito que no sea contigo. ¿Vale? Mira. Espera. Si esto. A ver, Esto lo apañamos rápido. A mí la gente que dice esto le parece muy difícil. Luego, esto se lo aprenden las canciones de despechadas de Rosalía, de todo, y eso es lo mismo. O sea, eso se os queda ahí en el subconsciente, ¿vale? La idea es grabar un disco. No. Entonces, por ejemplo, ¿por qué no? Esto. Con esto nos Tecnología, punta. Ahí, en rojito y todas las palabras que no tal. Entonces, vamos a soltar la canción.
seguramente tenía la canción. Vale, perfecto. Me estaba tapando la letra. Ya sería la hostia esto. Y me continúa tapando la letra. Vale. La cosa. Soltaremos la canción. No sé cómo va a salir. Pero eso. Tirarle al estribillo para que quede guay. ¿Vale? Si sale una mierda, como vosotros vais a cantar bien, cortamos el estribillo y ya está. ¿Vale? Entonces. No pasa nada, esto es un experimento. ¿No? Si... Hicimos un experimento en la fase íntima de Radio Morotes cuando estábamos en directo. Anoche. Cuando estábamos haciendo el guión. A las 4 de la mañana, así de claro. Entonces vamos a soltar la canción y a ver lo que pasa. Cuando estaban perdiendo la estrelada. Justo ahí. Ahí está. Si hubierais estado como nosotros, no habríais perdido. Vamos. Lambaneamos toda la noche, cualquier otro partido otra vez. Llegó a la política desde GEA, desde 8-3 hasta de ahora. Primero como concejal, más tarde como alcalde. Se acercó poco a poco hacia su sueño el Pignatelli, hasta que le dijeron vamos Tago presidente. Y nos fuimos con Junta, Unipartito y con Ciudadanos. No pudo ser un cuatripartito con el PAR. Me gestioné, ando rezando a Manole, debe repetirlo otra vez. Y nos fuimos con Junta, un bipartito y con Ciudadanos. No pudo ser un cuatripartito con el PAR. Yo gestioné, ando rezando a Manole, te va a repetirlo otra vez. Mira, facha, ya tienes un plata que votar. Yo le llego donde los demás, tú sabes que no. Llega Rubén, me puso a tocar, de catalanes a cancelar. Soy equidistante, cuando primero Rivera lo parte. Que combina con la moderación constante. No hay belicoso, nieto que aguante. La manera que Twitter sin ti solamente todas las paradas. Quiero un cuatripartito que no sea contigo. La manera que Twitter sin ti tengo que hablar de toda la parada. Los insultos. Quiero que un cuatripartito que no sea contigo. Dale vaya regolda. Vete para Aragón, sin macrogranjas y sin garzón. Por la tierra te va a dar una vuelta, purines a la vista. El sábado molinos, domingo misa. Estoy a ver si Arturico garantiza que acabamos siendo la pila de Europa. Y Vizcaya al cochinero en medio y el forestal me enamoró, saliendo juntos en las fotos. Contra el Pignatelli, Brigado Comisiones prometió, dije que por menos disfrutar el paisaje. Le dijo sin beso y nos fuimos con un partito y con Ciudadanos. No pudo ser un cuatripartito con el PAR. Me gestioné, ando rezando a Manoles, de para repetirlo otra vez. La manera que te sin ti tengo las preparadas y todos los insultos. Que no quiero cuatripartito, que no sea contigo. La manera que tú te quisiste. Tengo en la mente todas las manadas y todos los insultos. Que no quiero cuatripartito, que no sea contigo. Cuarta temporada, Radio Morotes la papeada. Gracias, mi gente. Gracias, Morotes. Más alto no podemos dejar esto. Julián. Grande. Gracias. Espera. Así está el guión. Pues salvo que nos pidan un bis, Por ejemplo. ahora ya sí que sí, con esto cerramos el programa. Damos por inaugurada la 4ª temporada de Radio Monotes.
Muchísimas gracias a David, a Silvia, a Pablo, a Raúl y a todas, todos y todos vosotros, sin los que todo esto sería sencillamente imposible. Y recuerden que ahora nos pueden escuchar en iVoox, Spotify, YouTube y ahora también en Twitch con los cafecicos monotes y que pueden hacerse monotes en Patreon, donde aparte de darnos unas monedicas para sostener todo esto, podrán acceder a contenido exclusiva, adelantos de programas, merchandising exclusivo, fiestas monoteras y muchísimas cositas más. Con esto nos despedimos hoy desde Radio Monotes, el podcast de política valenciana que nadie se atrevía a hacer. Nos vemos la semana que viene. ¡A plantar fuerte! ¡A plantar fuerte!